Pues buenos días a todas. Soy Laura Selena, vicepresidenta y responsable de Feminismo y Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España. Y hoy es un día especial. Es un día especial porque diversas personas nos hemos reunido aquí para poner en común nuestro deseo de que este mundo sea un mundo mejor. Nos hemos reunido hoy aquí para decir alto y claro que queremos construir juntas un mundo en el que la opresión no exista. Nos hemos reunido aquí para decir alto y claro que necesitamos al feminismo como teoría y agenda de trabajo, como eje de una vida en libertad. Nos hemos reunido hoy aquí para decir alto y claro que las mujeres somos más de la mitad de la población mundial y que seguimos viendo vulnerados nuestros derechos por el hecho de ser mujeres. Nos hemos reunido aquí para manifestar y necesitar esa utilidad de la herramienta del feminismo, que es la que posibilita el análisis y la visibilidad de las demás opresiones y discriminaciones que nos atraviesan, la interseccionalidad. El antirracismo y el feminismo han de ir de la mano, y no se puede entender una lucha sin la otra. Como bien dijo Audre Lorde, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías. Tampoco podemos dejar de lado la discriminación por ser jóvenes. Y como mujeres jóvenes no podemos no hacer alusión a lo que hoy acontece en el Congreso. Hoy se debate la reforma de la ley del solo sí es sí. Y por ello hacemos un llamamiento a todos los actores políticos para que legislen en favor de los derechos de las mujeres, que tengan un fin último de proteger y garantizar la libertad sexual. Apelamos a la responsabilidad y a la confianza que se les ha otorgado a estas instituciones para ello. Apelamos y deseamos que esa responsabilidad valga más que los fines electorales. Hoy es un día especial, y no solo por este encuentro en favor de los derechos humanos de las mujeres. Hoy también es un día especial porque nuestra presidenta del CJE, Andrea González Henry, cumple años y pido un aplauso para ella. Hoy es un día especial y no puedo estar más encantada de darles la bienvenida y las gracias por venir a esta que es nuestra casa, el Consejo de la Juventud de España, para charlar de juventud y feminismo. Bienvenidas a Antirracismo y Feminismo, entrelazando luchas y deconstruyendo prejuicios. Agradecemos también la presencia del INJUVE, en representación María Jesús Jiménez Díaz, responsable de la Unidad de Igualdad del INJUVE, y del Ministerio de Igualdad, Esperanza Mújica López, jefa de servicio de la Dirección General para la Igualdad de Trato, Diversidad Étnico-Racial. Y sin más dilación, le doy paso a María Jesús. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Buenos días a todas, a todos, a todes. En primer lugar, quería agradecer al Consejo de la Juventud, a su presidenta Andrea, a todo el equipo que ha hecho posible, bueno, pues que estemos aquí todas reunidas, especialmente a Laura, que se ha pegado un buen curro para que estemos aquí todas en la manera en la que ella quería que estuviéramos y que habláramos de un tema tan importante como el que vamos a hablar. También a nuestras compañeras del Instituto de las Mujeres, que han impulsado, junto con el CJE, junto con nosotras, con el Instituto de la Juventud, esta iniciativa que se inició ya en el año pasado, con un primer encuentro que ellas promovieron precisamente sobre sexualidad en las mujeres jóvenes, que siguió con nuestra aportación en el mes de enero y que, digamos, que da su primera vuelta hoy con este encuentro sobre feminismo y antirracismo. Gracias también al esfuerzo y al apoyo de ellas, ¿no? Desde la Unidad de Igualdad del INJUVE, a la que yo pertenezco y en la que trabajo, apoyamos desde el primer momento cualquier iniciativa que nos ponga en coordinación y que nos ponga a hablar con el tercer sector. Es por eso que estar aquí es también tan importante para nosotras y que se siga celebrando este ciclo es tan importante, que las instituciones y el tercer sector sigamos hablando y sigamos promoviendo iniciativas, ¿no?
desde el INJUVE estamos comprometidas con la realidad de la juventud y sobre todo con la gente que más lo necesita, con la que realmente lo necesita. Por ello, el año pasado lanzamos la Estrategia de Juventud 2030 y hace menos de un mes hemos lanzado nuestro primer plan de acción, en el que recogemos toda una serie de medidas y en el que se dedica un eje específico a aquellos colectivos que están en especial riesgo o pertenecen a los colectivos de exclusión social, ¿no? Sin duda, las mujeres, jóvenes, racializadas, gitanas, migrantes, de etnias diferentes a la etnia general del lugar en el que viven, reúnen todos esos requisitos y todas las necesidades que podamos contar, que podamos describir, y bueno, pues a ellas les hemos dedicado una especial atención, ¿no? Ellas reúnen ese concepto así muy tal, pero que describe muy bien, que es la interseccionalidad, y lo encarnan. Es decir, la interseccionalidad es una especial discriminación, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, y las mujeres de estas características son las que encarnan en mejor medida esa interseccionalidad. Nuestra unidad, la Unidad de Igualdad, fue creada como parte del compromiso del Pacto de Estado contra la violencia, para impulsar investigación, coordinación con el tercer sector, como os decía, ayudando a la erradicación de las violencias y a la creación de un mundo más igualitario, ¿no? y diferente, desde luego. Y fue creada desde la perspectiva feminista, ¿no? El feminismo es un movimiento exigente, no solo exigente, sino además autoexigente. Exigimos al mundo, a las personas, a las sociedades, a nosotras mismas, que se analicen, que piensen, que cambien, ¿no? Por esa idea, quizá, esa autoexigencia quizá viene de esa idea radical de que el mundo tiene que cambiar radicalmente. Seguramente a algunas os han dicho, a muchas os habrán dicho, pero tú eres de las feministas radicales, ¿no? ¿Eres feminista? Sí, pero ¿eres de las radicales? Bueno, yo honestamente no sé si hay otra manera de ser feminista que ser radical. Y eso implica una constante autocrítica y una constante reflexión. En mi opinión, la interseccionalidad, el feminismo antirracista, la perspectiva desde otras etnias y de estas situaciones de especial discriminación es la que mejor encarna esa idea de autoexigencia, porque nos está interpelando a las feministas blancas de clase media de las instituciones a que repensemos y a que veamos que, oye, a que miremos alrededor y a que analicemos y a que pongamos la lupa en esos pequeños colectivos que se nos estaban olvidando. Por eso es tan importante, yo creo, que estemos aquí hoy reunidas, ¿no? Y esa autoexigencia, cuando perteneces y cuando eres feminista desde las instituciones, es todavía mayor, porque es que es tu obligación. No solo te pagan por ello, sino que es tu obligación moral. Las instituciones, no se nos debe olvidar, somos nosotras mismas, porque nosotras las hemos creado, nosotras las mantenemos y nosotras nos representan. Así es que esa idea de que tienes que hacerlo no solo porque eres feminista, sino porque eres parte de todas, todavía te hace ser un poquito más autoexigente. Y cuando vienes de una institución como el Instituto de la Juventud, que tiene que contactar con generaciones a las que una servidora, por ejemplo, dejó atrás hace tiempo, todavía es más autoexigencia. Tienes que esforzarte en entender otra manera de ver el mundo. Y es a eso a lo que hemos venido, y es por eso por lo que estamos aquí, y es como yo concibo este encuentro, ¿no? Como un esfuerzo para entenderos, para entender otras maneras de ver el feminismo y para acercarnos a esa realidad de los colectivos jóvenes que sufren la discriminación desde múltiples puntos de vista. Y nada más, agradecer a todas las compañeras, a todos los que estáis aquí, y dar la palabra a mi compañera Esperanza, que os va a saludar también. Gracias.
Hola, ¿se me escucha bien? Vale. Pues nada, muchas gracias María Jesús. Dar la bienvenida igualmente a todos, todas, todes. Agradecer al CJE la invitación a la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, a la que humildemente represento. Y también agradecer al INJUVE y al Instituto de las Mujeres por organizar este encuentro. Nada, no voy a tomar mucho tiempo, voy a intentar explicar muy brevemente el trabajo que desarrollamos en la Dirección General e intentando poner el foco en la interseccionalidad, ¿vale? En primer lugar, quiero hacer referencia al Plan de Acción Antirracista de la Unión Europea, que abarca el periodo del 2020 al 2025, y que establece específicamente que una perspectiva interseccional permite profundizar en el conocimiento del racismo estructural y dar respuestas más eficaces, ¿no? Siempre toma como referencia, bueno, la definición de interseccionalidad del Instituto Europeo para la Igualdad de Género y lo aplica a todo tipo de discriminación. Y bueno, en este sentido me gustaría detenerme en el concepto de racismo estructural, también en base a lo que establece el plan antirracista, y es que es necesario reconocer las raíces históricas del racismo. El colonialismo, la trata transatlántica y la esclavitud de las personas, el holocausto, la persecución histórica del pueblo gitano, está profundamente arraigado en nuestra historia y tiene consecuencias reales en la sociedad actual. Y bueno, se ejemplifica, se representa en multitud de situaciones, en la forma en la que se distribuye el poder, en la representatividad y los puestos que ocupan determinadas personas simplemente por su origen racial o étnico, o más bien la escasa representatividad y la falta de participación en la toma de decisiones, el acceso desigual al mercado de trabajo, a la educación y todo ello hay que tenerlo en cuenta para poder abordar de manera correcta y desarrollar políticas públicas adecuadas para acabar con el racismo. Y bueno, uy, perdón, se me cae el boli, lo siento. Y ya una vez hecha esta breve introducción sobre el racismo estructural, ya sí que me voy a centrar en el trabajo que desarrolla específicamente la Dirección General. Tenemos unas líneas de trabajo fundamentales. La primera que ojalá se pueda conseguir es la elaboración de una ley contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. También, obviamente, poniendo el foco en la perspectiva interseccional. Otro eje fundamental es el Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial del CEDRE, del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, que recientemente se ha reforzado, se ha dotado de más recursos, se ha aumentado el número de oficinas, el teléfono de asistencia ha pasado a estar disponible los 365 días del año. Próximamente entrará en funcionamiento un teléfono de 3 cifras, el 021. Y bueno, también por supuesto en las memorias estadísticas para reportar los datos de las personas que acuden a este servicio, se exige que se aborde desde una perspectiva interseccional. También otra línea fundamental es la elaboración de estudios por parte de la Dirección General. El último es el más reciente, en 2021, sobre discriminación racial en el ámbito de la vivienda. Y también, por supuesto, se ha exigido que los objetivos tengan una mirada interseccional. Y bueno, ya para terminar, simplemente hacer referencia a las actividades de sensibilización. La última fue la Semana Antirracista, que ya vamos por la 3ª edición. Y bueno, se hablan de numerosas temáticas. Una de las más relevantes de esta 3ª Semana Antirracista ha sido continuar con el debate de la necesidad de que en las estadísticas se recojan datos por origen étnico y bueno, también otra, aunque no es una actividad de sensibilización, pero ha sido muy importante también para nosotras, ha sido la campaña de publicidad Si es racismo, que refleja numerosas situaciones, sobre todo en el ámbito de la vivienda. Y nada, pues seguiremos trabajando lo mejor que podamos para combatir el racismo y, por supuesto, el feminismo, si no es antirracista, pues no es feminismo. Así que muchas gracias y enhorabuena.
Bueno, hoy tengo el honor de presentarles a una excelente panel de ponencias. Por desgracia, una de las compañeras ha tenido un tema de trabajo y me voy a permitir comentarlo porque va con el tema que hoy tratamos. Han secuestrado a una chica, así que sí. El feminismo no descansa, si trabajamos es por algo y es evidente en este momento que ha ocurrido una situación desgraciada. En definitiva, vamos a comenzar con la presentación de las ponentes. Si quieren, en primer lugar, Laura Valde Ijar, activista feminista, presidenta de la entidad Mujeres Afrocanarias y además es artista también. Vivian Ogo-Corbi, fundadora del think tank juvenil La Puerta de África. Celia Gavarri, responsable del área de Igualdad de Género y Mujeres Gitanas en la entidad Fundación Secretariado Gitano. Y, aunque todavía no se encuentra con nosotras, vendrá un poquito más tarde, Nura Marla Martí, activista feminista, jefa del Departamento Legal y Políticas Públicas de la organización Too Young to Wit. Se llaman Mujeres Afrocanarias. Hay 8 islas en el archipiélago canario en el que estamos luchando por nuestra identidad y nuestra visibilización como mujeres, y no solo mujeres africanas, sino también mujeres africanas canarias, que muchas se consideran canarias. Y nada, esa reflexión de hacer una asociación de mujeres ha nacido desde la visibilización de nuestras culturas, de nuestra raíz, de nuestro crecimiento como mujeres, en una periferia que al final el archipiélago canario se ve como un archipiélago turístico, pero las realidades son las que están, ¿no? Y nada, estoy muy contenta de estar aquí representando a mis hermanas, porque para mí son mis hermanas, y han formado parte de mi crecimiento personal y profesional. Y bueno, seguiré debatiendo. Y nada, me he traído unas chuletillas, lo típico, ¿no? Que apuntas todo en un papel, que lo iré diciendo, ¿no? Entonces, la necesidad de crear este colectivo es una necesidad para visibilizar y distinguirnos, porque al final ser mujer y ser mujer antirracista negra en Canarias se nos extranjeriza muchísimo, ¿no? Porque al final tenemos África al lado y no tenemos nuestra propia identidad, la gente elige de dónde somos. Y la verdad que la asociación se creó desde un grupo de WhatsApp, indignadamente, porque estábamos cansadas de las injusticias, y de ahí fuimos conectando islas por islas para seguir haciendo sinergias entre islas. Ha sido muy complicado, porque moverse entre islas y conectarnos diariamente no es como en la península. Aquí tenéis un montón de facilidades. ¿Tenéis un encuentro? Pues me muevo a 2 horas. Allí tienes que coger un barco, si no te cuadra el barco tienes que coger el avión, y así, ¿no? Entonces, gracias también a lo virtual, hemos conectado islas por islas y posicionarnos en nuestro lugar como en el archipiélago canario, que hay mujeres en Canarias que viven la doble opresión de estar en Canarias, en una periferia y demás, ¿no? Y nada, puedo hablar desde la precariedad de ser mujer, ser extranjera, ser mujer afrocanaria, ser mujer en sí y negra. Es cansado y es un trabajo todo el día, diariamente. Entonces, sobre todo también hablo desde mí, ¿no? Desde mi experiencia como persona afrocanaria, del autocuidado mental que tienes que llevar diariamente. Porque ahora es cuando, después de ser madre, pues me he sentido un poquito más fuerte, ¿no? Tu cuerpo cambia, tu mentalidad cambia, y tú tienes que ser referente por y para qué, ¿no? Entonces he dejado muchísimas veces el activismo, porque hay que tener ese valor de afrontarte diariamente a todo lo que conlleva ver gente muriéndose en el mar, por ejemplo, o ver cómo se oprime a tus propios sueños o metas, o a mujeres que tienes a tu alrededor. Y nada, podría seguir hablando de todo, ¿sabes? Pero vamos a ir siguiendo debatiendo. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, porque es un honor y un placer representar al colectivo de mujeres afro en Canarias. Buenos días, ¿se me escucha bien? Vale.
Bueno, primero, muchísimas gracias al Consejo de Juventud por organizar este ciclo de diálogo y por invitarme a esta ponencia. Muchas gracias, Laura, por tu trabajo, que ya no solamente empieza aquí, sino que llevas muchos años en la lucha feminista, así que gracias por tu constancia. Yo vengo a hablar un poco más desde lo sistémico, ¿no? O sea, a mí me encantan los debates más sistémicos y siempre acabo, pues a veces me vuelvo un poco abstracta, entonces me echo los puntos, le contaba antes a Laura, me echo los puntos y digo, para que no me pierda. Y vengo también a criticar un poco la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, me ha gustado mucho, yo pensaba que llegaría aquí, que quizás, bueno, a veces llegas en espacios donde quizás eres más incómoda, ¿no? Pero ya, nada más empezar, tanto María Jesús como Esperanza han sacado 2 titulares de los que yo venía a hablar. Entonces voy a seguir un poco, digamos, con su discurso, ¿no? O sea, María Jesús planteaba que es necesario tener otra manera de ver el mundo. Y esto es básicamente lo que yo vengo a hablar hoy. Vengo a hablar sobre la necesidad de descolonizar el feminismo y eso pasa por facilitar la entrada de nuevas formas de comprender, ¿no? Cómo somos, cómo vivimos como mujeres y como muchas otras cuestiones. Y luego Esperanza hablaba sobre colonialismo, ¿no? Entonces digo, vale, mira, es que fantástico, me lo habéis puesto muy fácil. Entonces yo voy a empezar diciendo, ¿no?, que creo que todas aquí podemos estar bastante de acuerdo, ¿no?, que interseccionalidad es una palabra que hemos usado tanto que se ha desgastado, ¿no? Y normalmente cuando las palabras se desgastan no es porque las usemos mucho, ¿no?, porque cada día decimos sola y la palabra no se ha desgastado, es porque las usamos mal, ¿no? Es decir, cuando hablamos de interseccionalidad, pero realmente esto no se ve dentro de nuestro día a día y eso yo creo que en parte ocurre porque no acabamos de entender verdaderamente qué significa la interseccionalidad y eso es lo que a mí me gustaría venir un poco a deconstruir hoy y sobre todo, en plan, si no estáis de acuerdo, si me pasan algo, por favor después interpelarme, ¿no? O sea, hablamos de feminismo interseccional como aquel en el que se tienen en cuenta las diferentes intersecciones por razón de raza, situación económica, orientación sexual, y etcétera, ¿no?, a la hora de reivindicar los derechos de la emancipación. Pero ¿cuál es para mí el problema en esto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que empezar planteando, ¿no?, que el feminismo interseccional puede tener en cuenta la opresión racial, pero la opresión racial nace de la opresión norte-sur global, ¿no? Entonces, en nuestro contexto, creo que cuando hablamos de interseccionalidad y nos equivocamos, viene por diferentes motivos. El primero es porque creo que identificamos la interseccionalidad con la representación y la inclusión. Es decir, pensamos que vamos a solventar los problemas de raíz a través de facilitar un espacio de habla o de escucha a personas racializadas, que muchas veces quizás ni tan siquiera son representativas de las problemáticas sistémicas que se vienen abordando, ¿no? Entonces, sí que, digamos, hay como esa buena voluntad, y yo siempre parto del reconocimiento de la buena voluntad, ¿no? Pero, y digamos que es como hay una imposición de cuotas en los debates, es decir, vamos a asegurarnos de que siempre haya una persona racializada sin tener en cuenta la multiplicidad de las racializaciones, entendiendo también los contextos y las limitaciones que tienen todos estos espacios, etcétera, pero no hay una reflexión sistémica sobre lo que es realmente la opresión racial y todo el sistema de donde se construye, ¿no? Y después hay una segunda cuestión, ¿no?, y es que se apoya, digamos, el feminismo interseccional se construye desde lo occidental. Pero es muy curioso, ¿no?, porque hablamos, decía Laura al principio, ¿no?, que Audre Lorde decía que ninguna mujer será libre hasta que todas seamos libres, ¿no? Pero muchas veces el feminismo imperante en el mundo es un feminismo que en realidad representa a una minoría de la población global. Es decir, hemos construido un feminismo que representa a una minoría de la población global. La mayoría de la población global es racializada desde nuestra perspectiva y vive la intersección de las causas de la colonización. Es decir, ¿podemos realmente separar raza y género? Porque la mujer, o sea, si la mayoría de las mujeres del mundo son personas racializadas, ¿podemos separar raza y género? Entonces, si no podemos separarlo,
cómo tenemos que construir esta forma de verlo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿hacia dónde creo que para mí tiene que avanzar el feminismo? Y yo creo que aquí viene lo sistémico, que es lo más complejo, ¿no? Porque tenemos que hacer ese cambio de mentalidad que es revolucionario, por muy pacífico que sea. Es algo revolucionario que no va a pasar de un día para otro y que además no solamente tiene que venir en nuestra pequeña parcela de poder, sino que tiene que extenderse como si fuera no sé, el aire, ¿no? Tiene que ser generalizado. Sí, interseccionar realidades en el feminismo es necesario, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, digamos, deconstruir. Es como, yo me lo imagino como si fueran las capas del mundo, ¿no? Y es como si tuviéramos una primera capa, digamos, como con mucho polvo, y digamos que esta, digamos, es la capa de lo que sería como una mujer blanca de clase alta, ¿no? Que vive las intersecciones, o sea, digamos, vive unas ciertas opresiones y unas ciertas problemáticas, digamos, dentro de la cúspide del privilegio, ¿no? Y a medida que van bajando las capas, esto se solidifica, ¿no? Y al final, en el centro de la Tierra, lo que tenemos es magma, ¿no? Eso. Entonces, creo que a veces si no hacemos esa reflexión sistémica, lo que estamos haciendo es como barrer, ¿no? Entonces, hay polvo, barremos, lo movemos de un lado a otro, pero lo que realmente tenemos que hacer es coger una excavadora, ¿no? Y atravesarlo. Y creo que a veces la palabra intersección nos lía, no sé si estoy siendo un poco abstracta, ¿no? Porque lo vemos como si es algo que se juntara, como si fuera una carretera, ¿no? Nos imaginamos que hay como, la intersección es como si fuera una carretera y se juntan cosas, cuando realmente es eso, es una construcción encima de la otra. Y para poder realmente transformar el sistema, digamos, y para conseguir esa igualdad plena, lo que tenemos que ir es a las causas de raíz. Entonces, cuando tratamos de incorporar las perspectivas antirracistas, las perspectivas LGTB, las perspectivas de clase al feminismo general, lo que estamos haciendo de alguna manera es decorarlo. No digo que, o sea, yo entiendo que es que es súper necesario, es por donde empezamos, ¿no? Es lo que tratamos, pero o sea, no podemos hacer un proceso de inclusión de las causas dentro del feminismo, sino que tenemos que hacer un proceso de deconstrucción del feminismo para que no tenga esa base. Y hablo de la palabra colonial y ahora la voy a matizar un poco más porque creo que a veces también no acabamos de entenderlo de todo, pero es eso, tenemos que hacer esa reconstrucción. Entonces, es cuando yo hablo de que creo que tenemos que avanzar hacia un feminismo decolonial. Y eso no es solamente con las personas del sur global, ¿no? Porque también hay colonización dentro de nuestras propias sociedades. Es decir, si miramos la historia europea, cómo entre nosotros nos hemos ido peleando, ¿no? Y hemos ido construyendo sistemas y castas y etcétera, y luego hemos olvidado, como digamos, muchas de las bases étnicas, pero por ejemplo, uno de los pueblos, y ya hablará la compañera cuando ahora termine, ¿no? que digamos, no hizo ese proceso de mimetización y se reconoció en su cultura y sigue oprimida, pues eso también es una parte del colonialismo, ¿no? Entonces, creo que algunas pensáis que cuando hablo de colonialidad me refiero en exclusiva a lo que es la colonización material, ¿no? Es como lo que hemos estudiado, ¿no? Pues en un momento determinado se llegó a otros sitios, se impusieron las normas, se empezaron a sacar recursos, pero realmente la colonización es un proceso muchísimo más amplio y es un proceso también intelectual, es decir, la mayor parte de la colonización viene también de un extractivismo de conocimiento y del cambio de lo normativo, ¿no? Y la instauración de lo que es bueno, lo que es correcto, lo que entendemos, ¿no? Y es aquí cuando se construye la pirámide de esto es bueno y esto es peor, ¿no? Entonces, podemos ver la colonización tanto la que ya conocemos de había ya, la África, etcétera, pero también podemos ver la colonización del hombre sobre la naturaleza, podemos ver yo siempre pienso que el patriarcado es en sí una colonización, porque es la colonización, la imposición del hombre, se posiciona como en la jerarquía de poder más alta, coge, digamos, nuestros conocimientos, explota nuestros recursos, nuestros cuerpos, ¿no? Y luego pues también hay, pues, como decía, colonizaciones dentro de la propia Europa. Entonces, como que creo que el concepto de colonización puede abarcar, digamos, un proceso mucho más sistémico de construcción de realidades en las que hay, pues eso, el bueno, el correcto, el deseable y una superposición del poder, ¿no? Es decir, quién tiene el poder y quién no. Y por eso creo que es fundamental, ¿no? que tengamos esa reflexión, ¿no? Porque una mujer blanca
Hablo concretamente, o sea, soy como muy directa con estas cosas y creo que todo tiene matices y que no tenemos que ser, o sea, tenemos que ser radicales pero no extremistas, ¿no? Es como la radicalidad es fundamental, pero se tiene que coger todo siempre con su matiz, ¿no? Pero de forma sistémica, una mujer blanca tiene la capacidad de oprimir a un hombre negro. Y un hombre negro puede ejercer violencia sobre la mujer blanca, pero no tiene esa capacidad de opresión sistémica. Es decir, aquí hay una jerarquía. Por tanto, aunque digamos, haya una emancipación completa de las mujeres, digamos, lo que nos entiende como mujer racializada, no sigue habiendo una emancipación generalizada, que digamos es lo que al final buscaría construir el feminismo, ¿no? Porque el feminismo no es solamente que las mujeres tengamos el derecho de trabajar, no, el feminismo es una visión, una cosmovisión como mucho más amplia que plantea un sistema de cuidados y un sistema de relaciones mucho más sanos y en el que siempre van a haber estructuras de poder más o menos, ¿no? Yo creo que es como muy difícil, ya por personalidades, ¿no? Que hay personas como muy... pero que esos sistemas de poder se reducen al mínimo, ¿no? Para permitir que todo el mundo pueda, digamos, construirse y aportar de una manera consciente y valuosa a la sociedad, ¿no? Y al final las desigualdades lo que hace también es que no puedas aportar todo tu valor de la mejor manera, ¿no? Entonces, si no hacemos esta transformación y no somos capaces de empezar a... cambiar la manera en la que entendemos el sur global, en la que entendemos sus culturas, en la que entendemos sus aportaciones a la historia global, en la que entendemos cómo nuestro privilegio, cómo nuestro bienestar, en parte, bueno, no en parte, sino que se sustenta y se fundamenta en el malestar de ellos, es decir, nosotros hacemos un extractivismo de recursos y es como muy complejo, pero al final es como... en parte, nuestra emancipación dentro del sistema que mantenemos ahora se sigue sustentando en la explotación de las mujeres y hombres de todas las otras partes del mundo, ¿no? Entonces, el feminismo tiene que cambiar eso. No puede ser otra vez ese feminismo para una pequeña porcentaje de la población global. Y entiendo que esto es como súper complejo, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio sistémico. Entonces, ya aterrizando y cerrando, ¿no? Porque supongo que algunas estaréis de acuerdo, otras no. Yo tengo muchas ganas como de escuchar y de escuchar el debate. Si no estáis de acuerdo con estas cuestiones, ¿no? Pero voy a intentar como a bajarlo un poco. ¿Cómo construimos un feminismo interseccional en nuestro día a día, ¿no? El otro día estaba escuchando a Lola Shoneyin, que es una escritora nigeriana, ¿no? Y le preguntaron justamente, ¿cómo crees que una mujer como yo, blanca, puede entender y ayudar a las feministas del sur? Y ella dice, es que me encantó, y dice, yo creo que el feminismo, tanto en el norte como en el sur, se trata de la humildad. Empezó así, ¿no? Y decía, creo que es fundamental reconocer cuál es tu posición, cuál es la posición del otro y entender las diferencias también en la hora de acompañar, ¿no? Y que eso estaba haciendo referencia a procesos como mucho más estructurales de construcción de país, o sea, estaba ya haciendo referencia a cosas, yo creo, como mucho más de políticas y estructurales, pero creo que fue como muy interesante lo que decía, ¿no? Entonces, yo creo que en la interseccionalidad no es solamente la cuestión de aceptar conversaciones incómodas y esa incomodidad que a veces nos puede generar debatir sobre un tema u otro, estar de acuerdo sobre esto es, ¿puede haber un feminismo en esta condición o no? Sino darnos cuenta de que esto, que es como mucho más sistémico. Luego, empezar yo creo que a nutrirnos de las cosmologías del sur, y empezar como también a formarnos en, digamos, todas estas acciones directas, que al final yo estoy muy en contra de esto de culpar al consumidor por cuestiones sistémicas, pero el consumidor al final tiene como, y lo digo desde el término consumidor, ¿no? Porque yo creo que también hay esa parte del conflicto capital-vida, ¿no? Pero que no voy a entrar tampoco ahora. Y luego la cesión del poder, que yo creo que ese es el debate más profundo que tenemos que tener y que es el más complejo, ¿no? Porque al final todo va sobre poder, absolutamente todo. Entonces es como, es lo que decía de
tenemos que ser conscientes de que asegurar que haya un feminismo para todas las mujeres del mundo va a significar una pérdida de poder de Occidente, en parte. Y eso es muy difícil. O sea, yo en plan, como, sí, o sea, racializada, pero como occidental, viva la democracia liberal, a mí que no me saquen de mi país, ¿sabes? O sea, es muy difícil, porque tenemos miedo, porque no entendemos las cosmologías del otro, porque hay una narrativa de barbarie sobre todo lo que no se establece dentro de nuestros cánones, pero realmente si queremos esa emancipación global, tenemos que cambiar en la forma de gestión general. Y esa es, yo creo que es lo más complejo y es hacia dónde tiene que empezar a avanzar este feminismo, ¿no? Porque, digamos, queda mucho por hacer dentro de España, ¿no? Hay muchísimas mujeres, o sea, hoy decía antes Laura, ¿no?, que Nura ha llegado tarde porque ha habido un secuestro, ¿no? Y estas son cosas que pasan cada día, ¿no? Siguen habiendo asesinatos, siguen pasando muchísimas cuestiones, ¿no? Pero digamos que nuestra posición en el mundo, nuestra capacidad de desarrollo ha mejorado muchísimo, ¿no? Y que ya estamos en otro punto. Entonces, ¿cómo hacemos este vínculo con las mujeres del sur? Cómo entrelazamos luchas no solamente con las personas racializadas dentro de nuestras propias sociedades o las otras intersecciones dentro de nuestras sociedades, sino cómo configuramos una revolución pacífica. Yo soy pacifista, pero al final, aunque sea muy pacífica, los cambios radicales que decían acaban siendo siempre revolucionarios, ¿no? Cómo configuramos en conjunto esta revolución y cómo nosotras vamos a permitir esa cesión de poder, ¿no? Cómo vamos a bajar la guardia y cómo vamos a acompañar la construcción de un mundo en el que todas las mujeres y también todos los hombres tengan la posibilidad de desarrollarse y de estar emancipados. Y aquí me quedaría. Le pongo al final, si no te importa. Vale. He cogido el móvil porque si no, no me controlo el tiempo. No sé si me pasa. No, no lo ha dicho. Es que no puedo decir nada. ¿Y la presentación, Laura? Bueno, mientras. Soy Celia Gavarri y responsable actualmente del área de Igualdad de Género y Mujeres Gitanas de la Fundación Secretariado Gitano. Y la idea es, había traído una presentación, pero que bueno, viendo el tiempo, y lo voy a hacer muy corto, pero sí que me gustaría tenerla para guiarme, ¿vale? En primer lugar, agradecer estos espacios, ¿no?, porque yo creo que son necesarios y encantada de poder estar aquí. Pero la decía antes a mis compañeras, ¿no?, que estoy encantada de estos espacios, pero parece que luego siempre nos reunimos en estos espacios, gente que está muy sensibilizada y acabamos haciendo terapia de grupo, ¿no? Y que o nos vomitamos todo lo que tenemos y acabamos siendo papelera de la otra, cuando realmente la otra persona de al lado ya está concienciada, y que me encantaría, ¿no?, que estos espacios se dieran en sitios que igual no haya tanta gente concienciada, así que creo que es uno de los retos que tenemos, ¿no?, que en espacios donde igual no tienen esta ideología o esta concienciación o esta sensibilización empiecen a dar a espacios a esta interseccionalidad, de feminismo, aunque sería complicado, pero creo que sería importante para generar debates y para cambiar, porque al final y al cabo las terapias están muy bien, pero luego se quedan ahí, ¿no? La Fundación Secretariado Gitano es una entidad a nivel nacional que, bueno, trabaja por y para la promoción de la comunidad gitana en diferentes puntos de vista del ámbito de empleo, educación y demás. Pero sí que es verdad que no tenía un área de igualdad de género y mujeres gitanas. Yo llevo trabajando en la Fundación 22 años ya y soy una persona que he sido bastante activista, ¿no?, con la temática gitana y también dentro de la propia institución, ¿no?, porque yo también lo hablaba con ellas, a veces dentro de instituciones donde trabajas parece que la temática de feminismo y tal, parece que se quedaba siempre un poco por detrás o a la cola,
y había que estar ahí, ¿no? Yo creo que la Fundación era necesario que tuviera un área de igualdad de género y mujeres gitanas, y desde el año pasado, en el 2022, pues estoy al pie de este área y estoy encantada. Yo soy la quinta de 6 hermanos, en mi casa somos 5 chicas y un chico, y eso siempre lo digo porque ser la quinta de 6 hermanos, nací ya con un privilegio, porque no fui la primera, ¿no? Yo creo que el ser la quinta me permitió poder acceder al ámbito educativo de una forma más normalizada, cosa que mi hermana la mayor no pudo porque tenía que cuidar pues a mí y a los demás. Entonces, creo que fue un privilegio con el que yo nací, que hizo que mi vida fuera diferente. Por eso hay determinadas situaciones en las que las personas y las mujeres tenemos algo que hace que tu vida se pueda transformar, ¿no? Entonces, eso sí que me hizo tener en mí la necesidad de aprovechar ese momento, ¿no? Siempre digo a los gitanos y a las gitanas, y sobre todo a las niñas cuando trabajo con ellas y los grupos de trabajo, que la única herramienta para la promoción y la participación y la visibilización es la herramienta educativa. Si hubiera otra, en este momento la diría, pero creo que la educación es la mejor herramienta que tenemos las mujeres en este caso para promocionar y para ser visibles, ¿no? Aunque también habría que hablar sobre el fracaso del sistema educativo, ¿no? Que cada vez va peor, pero bueno, por ahora es lo que tenemos y desde ahí lo potencio, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, ¿no? Yo hace 20 años que empecé todo esto, yo me consideraba una persona feminista, mi madre me decía, Celia, no vayas diciendo por ahí que eres feminista, ¿vale? Y yo internamente le decía, pero mamá, si tú eres la persona más feminista que he conocido, ¿no? Te has dedicado al cuidado nuestro, todo el día abanderando el que estuviéramos bien, haciendo de almohada con mi padre para que las cosas no se vieran tan negativamente. Entonces, pero es verdad que cuando una mujer gitana decía soy feminista, la sensación desde dentro, ¿no? Desde la propia comunidad era como, ¿qué está pasando, no? El gitanómetro en ese momento se activa ahí, sí, porque existe un gitanómetro en las mujeres gitanas que no lo tienen los hombres, ¿no? Ahí hay una diferenciación. Yo siempre me comparo con una persona que empezó la universidad al mismo tiempo que yo, era un compañero de Salamanca, y la Fundación Secretariado Gitano en Castellón se inició a la par, en Salamanca, en Salamanca y en Palencia, ¿no? Él era un chico gitano que también empezaba la carrera, al igual que yo, y la sensación pues era qué bien, ¿no? Porque también ser gitana del norte es una gran putada, o sea, no es lo mismo ser una gitana andaluza, donde no se sabe, ¿no? Como decía Lorca, donde acaba la andaluz y empieza lo gitano, pero ser gitana y castellana me tocaron todas, porque Castilla es como es, bueno, en estos momentos Castilla, imaginaos cómo está, con nuestro presidente. Pero Castilla ha sido una situación donde los gitanos y las gitanas hemos vivido muchísima opresión, todo el holocausto, en Medina del Campo hubo una masacre total y sí que ha estado mucho más segregada la población gitana en Castilla que un gitano y una gitana de Jerez, ¿no? Donde ha habido esa interculturalidad más sana. Pero bueno, empezábamos a la vez, y yo ahí tuve la capacidad, o ahí fue un gran despertar en decir, tú tienes una situación de ventaja que yo ya no estoy teniendo, ¿no? A él no se le midió con el gitanómetro, a él nunca se le cuestionó si llegaba de ser gitano o no, pero a mí sí, porque una mujer, entonces es tanto rato midiéndote, comparándote con lo demás, y es muy duro, ¿no? El hacer esta lucha interna es súper dura, pero luego viene la parte externa, ¿no? Yo tenía un profesor que me decía, Celia, estás en 2 sillas más sentada. Yo tenía muy claro que sí, ya estaba sentada, pero desde fuera, en el aula siempre he sido la gitana, y fuera he sido pues el cuestionamiento de que si dejas dentro de la propia comunidad de ser gitano, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Y sobre todo yo recuerdo que cuando yo fui la primera universitaria en Palencia, y cuando fui a la universidad también he sido la quinta de 6 hermanos, y mi físico pues tampoco es una persona que digan de primera, sino, ay, me pareces gitana, ¿eh? Esto te lo dice la gente como que es un... que dices tú, ay, qué bien, y a mí me parece que es una putada, a ver, no parezco gitana en qué. Porque el estereotipo que se tiene de la mujer gitana está tan dentro, o, ay, es que qué bien hablas, es que no pareces gitana, y te lo suelta así una compañera que estudia educación social, y dices, madre mía, ¿qué pasa? Que había una tía que era súper morena, tal, y todo el mundo que sabía que en la universidad había una gitana, pues iba a la cafetería y... dice, oye tía, di que eres tú porque estoy amargada. Y yo decía, jódete, ¿no? O sea, vive un poco la sensación que yo vivo constantemente, pero es así, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido con el feminismo, comunidad gitana y tal? Antes decíais, ¿no?, en la presentación que no entiendo ser feminista sin ser antirracista. Es que es real, ¿no? Es algo que tiene que venir.
y tiene que venir por naturaleza. Yo también soy de las personas que creo que el feminismo no es una opción, es una obligación. Y ha habido un fallo en la historia del feminismo, porque la gente optaba a ser feminista. Entonces, como es una opción, pues no tiene la importancia que debería de tener. Creo que el feminismo es una opción, porque es una cuestión de derechos fundamentales de igualdad y de conseguir la igualdad de oportunidades, ¿no? Hablamos de que el mundo es igual, de tal, no es real. Parto de que la igualdad viene cuando hay poder de elección, de elegir libremente y que la oportunidad me llegue de igual forma. Con la comunidad gitana, creo que en este país hay una historia invisibilizada. Yo fui al colegio y estudié los celtas, los visigodos, los íberos, pero yo decía, oye, ¿por qué en tercero, ¿no?, de EGB, ¿por qué soy gitana? O sea, ¿dónde? Porque ni la propia comunidad gitana sabía de la historia de los gitanos y de las gitanas. Ha tenido que ser, cuando ha habido promoción y formación y participación, los propios gitanos y gitanas que han estudiado la historia, de dónde venimos, de cómo fue, las pragmáticas. Yo estudié a Isabel la Católica y dije, ay, qué maja, y luego con el tiempo me dije, qué hija de puta, ¿no? O sea, y ahora mi niña que dice, mamá, Isabel la Católica fue, digo, bueno, tú dile a la profe que Isabel la Católica fue un poco capulla. O sea, y esto también deberían quiero que mi hija también lo estudie, porque yo no lo estudié, pero ahora tampoco lo estudio. Y esto es creo que hay una asignatura pendiente con la comunidad gitana en la historia de España, debería de ser así. Y luego, ¿qué me ocurre a mí, que soy feminista, activista y mujer gitana? También tengo que liderar el antirracismo hacia la propia comunidad gitana, que esto me da rabia, porque al fin y al cabo a las mujeres nos volvemos a colgar la mochila de liberar también a la comunidad entera. Entonces, desde dentro tengo que hacer... claro que la comunidad gitana es machista, por supuesto, pero igual que las comunidades, ¿no? Porque luego la gente, lo que ha habido con la comunidad gitana es que, bueno, pobrecillas las mujeres gitanas, pero como eso forma parte de su cultura, miro para otro lado. Y al final las mujeres gitanas nos hemos quedado detrás. Y ha habido un feminismo que, por supuesto, yo como mujer me he sentido beneficiada, y no voy a criticar la historia feminista porque hemos conseguido que las mujeres al menos tengamos igualdad de condiciones, tengamos derecho a vivir, a votar y además, pero sí que las mujeres gitanas, o muchas mujeres, ¿no?, también hemos estado por detrás, ¿no? Y hay que mirar a veces el retrovisor para pensar que hay mujeres detrás que no tienen esa situación que tú tienes, ¿no? Y estar en el punto de partida diferente, porque todas igual haríamos el camino más fácil, ¿no? Y nos hemos quedado muy detrás. Y luego ahora tenemos la carga de que tenemos también que abanderar el antirracismo que existe sobre la comunidad gitana, y viene abanderado también por las mujeres. Y esto me da mucha rabia, ¿no? Porque parece que luego siempre recae en que las soluciones vienen en parte de las mujeres. Yo recuerdo hace 20 años que daba charlas y decía, no, porque yo soy mujer gitana y soy el motor de cambio de la comunidad gitana. Ahora no se me ocurre decir, yo no quiero ser el motor de cambio de la comunidad gitana. Aparte, un motor solo no arranca. Necesito ruedas, necesito carrocería y tal. Y aparte lo tunearé como a mí me dé la gana. Pero esta es la realidad. La realidad es que la foto real de la comunidad gitana está siendo amparada por el proceso de mujer que hay, ¿no?, dentro de la propia comunidad, y que estamos amparando esto. Pero también una parte positiva, creo que hay cada vez más movimientos de mujeres gitanas que estamos ahí, activistas, que la situación está cambiando, ¿no? Que la gente también se está dando cuenta que es que no es una cuestión gitana y hay que dejarlo para que lo arreglen entre los gitanos y las gitanas, que esto no es así, sino que las promociones, las participaciones, aparte yo creo que no se puede ser etnocentrista con una cultura cuando hay un tema de derechos fundamentales, o sea, me da igual, ¿no? Es una cuestión de que las cosas que no están bien, ¿no?, dentro de las propias comunidades se tienen que arreglar como algo de una política activa, ¿no? Pero sí que la comunidad gitana, frente al empleo, a la educación, seguimos siendo el grupo más discriminado socialmente. La propia comunidad se ha creado una cultura basada en la resistencia de no quiero ser igual que el otro porque quiero mantener mi cultura y yo estoy encantada de ser gitana, ¿no? Y ha habido como decía Teresa San Román, ¿no?, esta parte de caparazón que hemos estado dentro pero sin formar parte de, ¿no? Yo siempre ahora se habla de programas inclusivos. Yo el otro día me di cuenta que ya no voy a utilizar esa palabra. Creo que hay que tener programas no excluyentes. Yo creo que la inclusividad tiene que estar ya por hecho. Un programa o una política activa tiene que ser inclusiva. No hace falta decirlo. Lo que tenemos que evitar es que los espacios no sean excluyentes, que no hay diferenciación, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría acabar con un vídeo que dura muy poquito y encantada de poder haber estado con todas y todos vosotros.
Bueno, la Fundación tiene muchas cosas buenas, pero sobre todo, de verdad, las campañas. Si podéis meteros, las campañas de sensibilización son súper impactantes. Esta campaña, la verdad es que fue muy vista porque, claro, Ana Pastor nos ayudó y como era Leonor deja la escuela, todo el mundo pensaba que era la... Entonces, había un mogollón de gente, pero era esta, y entonces ya de primera se metieron y la verdad es que a mí este vídeo me encanta porque es eso, ¿no? Ponerte en el lugar de los sueños, y sueños tenemos todos y todas, ¿no? La niña me encanta. Mi madre tiene 11 hermanas y todas tienen 2, 3, 4 hijos y les tengo que cuidar yo. Puedo hacer la manicura, hacer las mechas, poner pulseras, poner las guapas, etc. Si te esfuerzas mucho, vas a ganar. Y si te esfuerzas un poco, empatas. Y si no te esfuerzas, pues no ganas. Esfuérzate que algún día lo vas a conseguir. Yo nunca me rindo a jugar al fútbol. Nada, el vídeo está genial, pero los datos ya habéis visto que en educación son alarmantes. Creo que es algo que no nos podemos permitir en un estado como este, donde los datos en educación con respecto a la comunidad gitana sean... O sea, ahora vamos a presentar el último estudio de educación y creo que no han mejorado mucho. Hay algo que no funciona, ¿no? Hay algo que se está haciendo mal y es una pena que... Porque al final todos esos sueños se quedan ahí, ¿no? En un vídeo. Yo creo que el tema educativo, la promoción, la participación, la visibilización viene por el ámbito educativo. La comunidad gitana tenemos mucho que hacer, ¿no? Hay que trabajar mucho con la familia, con el alumnado, pero el centro y las políticas sociales tienen que venir a la par, porque si no, no podemos permitir que haya colegios segregados, porque pasa esto, ¿no? La segregación escolar hace que no asistas, está siendo un fracaso y en España hay muchísimo colegio segregado y si son gitanos ahora se unen, la racialización, los migrantes, entonces es un colegio... aparte, acabo ya, ¿no? Yo cuando veo un colegio segregado lo que me gusta es que a gitana en el colegio o realmente colombiano, gitano, como antes decía, ¿no? Me encantan estos espacios de la interseccionalidad y tal, pero luego parece que es la mesa de las taras. Parece que viene la negra, la migrante, la gitana, que parece siempre... Me acaban de llamar ahora para ir a Ávila, tal, para hablar sobre violencia de género y mujeres gitanas. Tus compañeras de mesa van a ser una afroamericana, una discapacitada y una... Hombre, es que quiero estar en una mesa con una catedrática de estudios de género y tal. Tenemos que tener espacios también donde todas, ¿no? Porque luego parece que es como el tema de la mesa de las taras y lo metemos ahí para hacer... Que entiendo que esto no, pero también me apetece porque se repite mucho eso, ¿no? Que parece que está un congreso de feminismo tal y cual y luego la mesa de la afroamericana, la gitana y tal. Pues no, igual la gitana y la afroamericana tiene que estar arriba porque también no lo estamos ganando. Así que nada. Bueno, tengo la voz un poco ronca, ¿se me oye bien? Ahora mejor, vale. Pues es que, ¿qué voy a decir después de lo que habéis dicho? Yo, primero, daros la enhorabuena porque creo que, aunque seamos un poco la mesa de la diversidad, ¿vale? Aquí siempre la mora, la gitana, es que es increíble. Hay que vivirlo para saber lo que es. Bueno, yo creo que también dentro de lo que cabe mola que nosotras ahora mismo también tengamos nuestros sitios, ¿no? Y que seamos mayoría, aunque bueno, tampoco hay otras más, ¿no? Pero bueno, fijaros, recogiendo una de las dos cosas que me parece súper importante que habéis mencionado a las dos. Por un lado, Viviana, has hablado del poder. Y yo creo que este es el tema crucial y vital al que nos estamos enfrentando como sociedad en general, pero concretamente ahora mismo en el mundo global. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo creo que a las mujeres que venimos de terceros países, principalmente, nos han vendido el empoderamiento en lugar del poder.
¿Y por qué esto es tan importante? Porque a nosotras nos pueden convencer de empoderarnos, de tener conciencia y sentido sobre nosotras mismas, y eso está genial que nos empodere nuestro pelo, que nos empodere nuestras tradiciones, que nos empodere nuestra línea cultural, está muy bien. Pero yo lo que sé es que cada 8 de marzo que se tiene que sentar a tomar las decisiones, somos la mesa y el cupo de la diversidad. Y yo esto lo digo así francamente, yo estoy hasta el coño de que a mí se me llame por mora, porque a mí, muchas veces, estando cualificada para estar en la toma de decisiones, y no porque tenga un ego desmesurado, es que faltaría más que nosotras no pudiésemos reconocer que tenemos capacidades para tomar nuestras propias decisiones. Y la realidad es que donde se toman esas decisiones, nosotras no estamos sentadas. Las toman ellas y de vez en cuando, cada X meses, deciden que es de tener mucha cara, eso de que nosotras no aparezcamos por ningún lado. Entonces, en un congreso se hace una mesa y a nosotras se nos da un pequeño espacio en el que podemos llegar, sentarnos, llorar y que ellas nos digan, tenéis toda la razón, porque es lo que nos pasa. Entonces, ¿por qué creo que esto es importante? Porque aunque yo tenga un passwriting de cojones y no rompa la estética de un escenario, de lo que yo me doy cuenta con el feminismo institucional que tenemos, por ejemplo, instaurado en España, es con que es muy fácil liderar el feminismo cuando no tienes que repartir el poder que implica, que es lo que venía diciendo. Y al mismo tiempo, lo que contaba la compañera era, si nosotras solo nos encargamos de complacer el discurso principal, que tiene que ver con ay, las pobres marroquíes y las pobres musulmanas y las pobres migrantes que llegan en patera y las gitanas, uy, las gitanas, ¿no? O sea, ese es el discurso al final del feminismo, no es actual, institucionalizado, no es un discurso de tenemos que ver ¿qué pasa con que haya tantas niñas que no estén escolarizadas hasta X edad y que son gitanas? No es qué pasa con que haya matrimonios forzosos de niñas españolas de origen marroquí. No es qué pasa con que las mujeres que llegan a España no tienen ningún tipo de opción habitacional y tienen que quedarse hacinadas en pisos en los que luego vuelven a ser violentadas. Porque, todas estamos violentadísimas desde el punto de vista intelectual y el punto de vista teórico. Pero ¿dónde está el punto de vista práctico en el que lo que se presupone es que queremos nuevas generaciones de mujeres compuestas por mujeres diversas? Vamos incluso a comprar el concepto de diversas, ¿vale? Me parece bien, me parece legítimo. Nosotras pues vendremos de tradiciones y de tradiciones sobre todo familiares y culturales distintas. Ahora, para mí nos han vendido gato por liebre, en el sentido de, nos han dicho que nos ocupemos lo suficiente de gestionar nuestros dramas, que para algo son los nuestros y no son los suyos, porque ya de mientras, muchas se encargaban de ostentar el poder y de no repartirlo, que es exactamente lo que han hecho los hombres a lo largo de los siglos. Ocupar el poder, mientras nosotras estábamos en las casas llorando por ellos, de amor, o de lo que coño fuese que llorásemos las mujeres. Y ellos de mientras estaban en la guerra, estaban aprendiendo a relacionarse entre ellos, estaban aprendiendo a resolver sus propios conflictos, estaban aprendiendo a gestionar el poder. Somos profundamente inmaduras en la gestión del poder porque no llevamos nada de tiempo con el poder en nuestras manos. Y nosotras menos aún, porque nosotras venimos de tradiciones también en las que ni siquiera hay una disyuntiva con el poder entre hombres y mujeres. Entonces nos tenemos que dar tortazos por nuestro propio lado, de puertas para adentro, y nos tenemos que dar de tortazos con las que ya lo tienen de puertas para afuera. Y esto puede sonar muy disruptivo a nivel de las otras, nosotras. Mirad, en el momento en el que las hay quienes ejercen el poder y las hay quienes no lo vamos a ejercer, por más preparadas que estemos, sí que existe un ellas y sí que existe un nosotras. Y yo, que durante muchísimo tiempo, y esto lo sigo reivindicando y lo reivindicaré siempre, creo en un feminismo universal, pero creo que ese feminismo tiene que estar atravesado por la cesión de privilegios. Y la cesión de privilegios la tengo que hacer hasta yo. Hasta yo, por la formación que tengo, por la familia en la que he nacido, por las opresiones por las que no he pasado y por la cantidad de mujeres con las que no pretendo compararme.
Porque las mujeres que vienen explotadas de mi país a recoger la fresa de Huelva que todos compramos en el supermercado no son yo. Las niñas que tienen que poder, que en cualquier momento se pueden ir a Marruecos a sufrir un matrimonio forzoso, no son yo. Yo no represento. Y como siento que no represento y recojo mis privilegios y me bajo del cielo del que el mundo intelectual nos sube a todas, pienso y reivindico que el problema que tenemos ahora mismo es que si ni nosotras, que sí que hemos alcanzado determinados estándares, que son ni más ni menos que estándares occidentales también, hemos logrado este nivel de posición, ya no poder, que es muy distinto. Tú puedes tener posición y no puedes tener poder, y puedes no tener poder, ¿eh? Y lo vemos todos los días en la política española, ¿vale? Eso es así. Si ni nosotras hemos conseguido eso, porque esto ya también tiene que ver con el concepto de ser extraordinarios. Si tú eres mora, eres gitana, o eres negra, o eres mestiza, o eres extraordinaria, o vales lo mismo que un cero a la izquierda. Literalmente. O sea, tenemos la obligación de ser extraordinarias. O sea, yo hablo del privilegio de la mediocridad. Yo me muero de ganas de ser mediocre. De verdad. Pero es que a nosotras no se nos permite ser mediocres. Y no se nos permite ser mediocres ni por un lado ni por el otro. Porque tú resbalas un poco y ya habrás quien venga a esa asome y te diga, te lo dije. Eso es el pan de todos los días. Entonces, esto es brutal y esto es súper necesario como espacio, como lugar y como discurso para que sepamos que estamos haciendo frente a muchas cosas, a años de tradición y de cultura patriarcales, a machismo en estado puro y a prácticas que siguen siendo completamente aberrantes con los derechos de las niñas y de las mujeres. Pero sobre todo, creo que no podemos pasar por el aro de decir que sí a las que no están repartiendo el poder con las que podemos tomar las decisiones. Yo creo que ya no se nos puede decir, no, es que no estáis suficientemente formadas, no estáis suficientemente tal. O por el otro lado, solo reconocemos políticamente a las mujeres que nos conviene reconocer porque no nos molestan lo suficiente. Porque si esta mesa estuviese en el Ministerio de Igualdad, se encargaría de saber qué se hace con los millones para los cuales también cotizan los migrantes de este país, para los cuales también cotizan los gitanos de este país. Porque aquí cotizamos todos. Pero ¿qué ocurre con estos fondos que van a dar a un lugar en el que supuestamente se quiere hacer de todo para todas las mujeres? Se hace sin que en la toma de decisión estén las mismas mujeres. Y esto es el pan de todos los días de por qué las mujeres que provenimos de otros contextos seguimos teniendo el lastre del acceso al poder feminista. Y de eso va a romper las estructuras patriarcales, principalmente. De que algunas se bajen del pedestal al que se han subido, en el que encima, desde arriba, nos dicen que cuentan con todas, pero las que deciden al final del día son ellas. Yo por mi lado, bueno, es que comparado con estas mujeres, no, bueno, trabajo con niñas de diferentes partes del mundo en proyectos principalmente de cooperación internacional que intentan que las niñas no caigan en redes de violencia como son los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina, implementando planes y políticas y programas de educación. De hecho, justo ayer estaba trabajando en algo que me hace especial ilusión, que es que podamos llevar a estos lugares las historias un poco, ¿cómo decirlo?, resumidas y fáciles y accesibles a las niñas de las referentes en el mundo, ¿no? Para que las niñas sean las que decidan a quién quieren parecerse, para que no impongamos a las niñas modelos preestablecidos y que no pase nada porque una sea más blanca, menos blanca o lo que sea, pero que estas niñas sientan que existen otras mujeres como ellas y sobre todo que otras mujeres han podido transgredir los límites marcados por el patriarcado, por la política, por la tradición y posicionarse, ¿no? Y entonces me dedico a eso como parte bonita, luego como parte un poco más dura llevo casos de persecuciones a mujeres. Esta mañana ha habido un secuestro en Irán de un profesor muy reconocido por haber apoyado las protestas los últimos meses. Después de haber intoxicado a su hija y llevarla al hospital, la han secuestrado desde dentro del hospital. Entonces estaba escribiendo la nota de prensa para mandarla, que sale esta tarde. Y bueno, de todo el trabajo que hago, que tenéis que saber que el activismo es bastante desagradecido. Para quien no lo sepa, yo quiero reivindicarlo a todos los espacios que voy, porque hay gente también que piensa que
es un camino de rosas, que estamos aquí porque queremos y sí, en parte es así. Pero también estamos aquí porque no nos queda otra. Y de verdad que cuanto antes también se asuma desde fuera que es un sacrificio dedicarse a esto por lo que nos implica a nosotras, porque cada una tiene su historia, cada una tiene muchísimas cosas que gestionar y a cada una nos gustaría tener la paz de no tener que salvar ni la comunidad, ni todo el mundo, ni todo tal. Y nada, y que, bueno, vamos a abrir mejor el turno de preguntas, ¿no? Por si la gente quiere interactuar. Si me permiten, quería empezar unas preguntas yo. Y es... Uy, que tengo también mi chuleta. La primera es cómo se puede abordar las formas en las que el racismo y el sexismo se interseccionan en la vida de las mujeres, en concreto en la importancia que tienen las políticas públicas. Bueno, yo como mi intervención pues yo creo que desde una agenda política tiene que haber una base directa desde ahí, ¿no? Desde una agenda política, desde unas acciones rutinarias diarias, desde una escucha activa. Yo creo que la escucha activa para que se creen estos espacios es súper importante, no solo entre mujeres, sino entre todo el colectivo, en clase, raza y género. Lo que yo opino. Y sobre todo desde las instituciones públicas. Es súper importante que la educación entre la diversidad en la que estamos se cree desde ahí, ¿no? Esa es mi opinión. Yo añadiría, ¿no? Que, o sea, vuelvo a lo sistémico, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, que ya hay, pero tenemos que seguir promoviendo, yo creo que es el estudio, ¿no? O sea, creo que para informar buenas políticas públicas tenemos que entender la profundidad y la complejidad de las cuestiones que abordamos. Creo que hay muchos estudios que se están haciendo y muchas veces yo creo que hay esta difícil conexión entre la academia y cualquier otra cosa, como en general, pero también entre la academia y las políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que empezar a hacer es leer las voces de las mujeres y también yo creo que los hombres de diferentes contextos que están estudiando estas cuestiones para poder informar las políticas públicas no con las voces hegemónicas, sino con voces diversas. Yo creo que es necesario, ¿no? Por mucho que hagamos ruido constantemente, sin una política pública no ampara todos los procesos, no. Por ejemplo, dentro de la propia comunidad gitana creo que se ha hecho historia en esta legislatura, hay 3 diputados gitanos, cada uno en el Congreso, y esto ha generado que en la nueva ley de discriminación e igualdad de trato haya un capítulo específico de antirracismo y delito de odio hacia la propia comunidad gitana. Por supuesto que había intención de ello porque ya tocaba, pero que 3 personas diputadas en el Congreso estén ahí ha generado esos cambios. Creo que la participación y la promoción en espacios de poder son necesarios. Tenemos que partir también con una visión más comunitaria, intercultural, real, ¿no? Porque quizás hemos tenido, o con temas, ¿no? Sobre estos, tendemos a programas como muy específicos que al final se quedan en esos espacios pequeños, y tener una visión, creo que comunitaria e intercultural desde un punto de vista real y equitativo generaría cambios, y no solo para las situaciones de desventaja, de vulnerabilidad, sino para todo el conjunto, ¿no? Es lo que hablaba antes de la inclusividad o no exclusivo. A veces las personas tendemos a pensar mucho sectorialmente cuando todo sería más fácil si tenemos ese paraguas real, que afecta a todos y todas. Es como si yo voy a un sitio donde solo te ofrecen un orujo de manzana, pues voy a tomar un orujo de manzana, ¿no? Pero si yo voy a una chupitería donde hay diversidad, generaremos que todos y todas tengamos lo que queremos tomar en ese momento. Y es tan fácil como eso, pero luego... se hace porque o no conviene, pero yo creo que sería mucho más simple. Creo que si el Congreso de los Diputados fueran niños y niñas sin tener esta contaminación y tal, y que a veces yo lo veo con mis hijas, son mucho más prácticas. Yo igual vivo algo como, perdonad, pero les iban a cambiar, iban a mezclar las clases y los papás en los grupos. Ay, porque ¿cómo lo van a vivir? Tal, ya digo, os van a mezclar para el año que viene. Bueno, es lo que hay. O sea, lo viven de otra forma, y los padres habían creado un grupo, querían hablar con el director, no pasa nada. Y luego la respuesta de los niños y niñas fue súper, bueno, ya está, ¿no?
Entonces creo que a veces también las personas por naturaleza tendemos a, como yo, a entrelazarme en mil cosas y no merece la pena. Yo estoy hoy muy polémica, pero porque vengo cagadita. Fijaros, estamos ante elecciones próximamente. Estamos viendo las nuevas organizaciones políticas en España, cómo se están gestando, qué está pasando. Y me parece muy curioso cómo, siendo tantos millones, ¿no?, de mujeres, pues en total somos millones, entre moras, gitanas, mujeres negras, mujeres mestizas. Yo no veo grandes mesas de colaboración o amistades políticas que hoy nos estén ofreciendo un país que sea para todos y para todas. No lo veo. ¿Hay algunos ejemplos concretos? Sí, los conozco y sé cuáles son, pero ¿entendéis lo que os quiero decir? Creo que también eso dice mucho del tipo de sociedad al que supuestamente estamos, la que estamos trabajando para pertenecer a. Pero, ¿qué pasa con la pertenencia a, para que se den cuenta de esto y de la interseccionalidad necesaria, que para mí tiene que está implícita de por sí en el feminismo? O sea, ¿qué ocurre para que no veamos a una política de poder en España aliándose con una mujer política de un origen migrante, gitana? O sea, es que creo que es una pregunta gorda, de verdad, y que tenemos que aprender a respondérnoslo. Es como que sigue muy bien, que en tu discurso está muy adornado y en tu discurso tú pues eres súper pro derechos humanos, tal, muy bien. Pero en la realidad es que no te diferencia nada del groupie de fachorras que tienes enfrente, ¿sabes? Y es verdad que es así. Entonces, yo también invitaría a que en vez de que comprásemos como todo el rato los discursos, fuésemos más capaces de ver los actos, ¿no? Y esto es aplicable para todo en la vida. La gente es por lo que hace, no por lo que dice que quiere hacer o que es. Es muy distinto. Y creo que la política también nos está mostrando esa cara. Y nos está mostrando que que al principio pueden empezar 10 caras distintas muy diversas, pero al final de la carrera hay 2. Y en esas 2 no estamos nosotras. Y eso es el resultado final real de los procesos. Y porque yo creo que al final la pregunta esta ya queda más que respondida. Le voy a robar otro turno. Y es, respecto a esto, quería comentar nada más una cosita, bueno, 2 cositas. Y es lo que comentó en primer lugar Vivian y luego comentó Laura también, y es la intersección de las 3 opresiones. O sea, no quiero dejar de nombrar esto, sexo, raza y clase. Qué importante es remarcarlo porque es brutal y lo llevo más a mi terreno en lo que estoy especializada y es en trata de seres humanos. Cómo se ve ahí esa tremenda violencia de patriarcado, capital y, por supuesto, del racismo. Eso por un lado. Y continúo con el tema de políticas públicas porque has hablado de representación. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones públicas para poder solventar esa falta de representación o la representación estereotipada también muchas veces que se da? Yo quiero empezar para decir una cosita sobre la primera de sexo, raza y clase, ¿vale? El 80% de las mujeres que están siendo explotadas y prostituidas en este país son mujeres no españolas, ¿vale? Hemos tenido el caso hace recientemente de una mujer de origen colombiano que le han quitado la custodia de su hija, ¿vale? Y está en la cárcel. En contraposición tenemos a Ana Obregón yéndose al extranjero a comprarse un bebé, ¿vale? Esto yo creo que es la caricatura, ¿vale? No es el ejemplo, obviamente, no es el ejemplo, no hay 5.000 Anas Obregones afortunadamente, pero es el ejemplo de lo que sucede en este país, ¿no? Una mujer que está en situación irregular no puede hacerse cargo de su hijo, no tiene las medidas convenientes ni accesibles para hacerse cargo de su hija
porque es así, y luego me encanta, porque yo cuando hablé de este tema me salían los comentarios, bueno, siempre puede llevarlos a servicios sociales un tal, que digo, claro, para que te fichen, o sea, no te fastidia, es para que veamos también el mundo en el que vive el resto de la gente, que es como que una mujer indocumentada no quiere pisar una comisaría y muchas no la pisan ni después de violaciones, joder. Entonces, es como vamos a llevar el debate a donde realmente está, porque todo el resto me parece como paja y ruido, literalmente. Entonces, tenemos por un lado esta madre a la que le quitan su hija porque lo único que pasó fue que dejó a la niña sin comer, dejó a la niña en casa y pensando que la niña se iba a quedar dormida. Pues bueno, tú piensas que tu hija de 4 años pues va a dormir del tirón 7 horas. No es tan descabellado pensarlo, ¿vale? No hay que estar muy puesta de nada para poder imaginarlo y decir, mira, pues hoy aprieto porque no tengo a nadie con quien dejar a la niña, ¿vale? Y yo al menos no me siento nadie para decirle a esa madre en esa situación qué tan mal lo ha hecho o qué tan mal no lo ha hecho, ¿vale? Sobre todo conociendo que hay casos de madres que se tienen que llevar a sus hijas a los prostíbulos en los que están para poder llegar a final de mes, joder, que es que va de esto también. Entonces, pues deja a la niña se pone a llorar, el vecino llama a la policía, todo esto, le quitan la niña. Le van a dar obviamente un abogado de oficio porque le importa menos y nada la situación de esta mujer, y esta mujer pues ya tiene ya un expediente de expulsión, ¿vale? Este es el caso basiquito de una mujer que por un solo error es castigada, cuando en verdad es todo el sistema la que la castiga a ella porque está indocumentada, porque está explotada, porque viene perseguida, o sea, viene buscando asilo a España y España no le otorga asilo. Esas son las coletillas del sistema de extranjería en este país, que es una de las grandes miserias que tiene España y que yo creo que la historia lo recordará como lo más vergonzoso de este país. Vale, entonces, ¿por qué creo que esto es importante? Porque yo creo que si el 80% de las mujeres que estuviesen explotadas sexualmente fuesen españolas, la ley con respecto a la prostitución y las soluciones con respecto a penalizar a los puteros, a sacar de en medio a los proxenetas, esto se habría hecho así hace años. Pero la realidad es que el sistema prostitucional lo sostienen los cuerpos de las mujeres migrantes y lo consumen principalmente los hombres blancos occidentales, ¿vale? Y esto es la mayor, o sea, a mí se me cae la cara de la vergüenza de escuchar muchas veces como mujeres blancas y privilegiadas, porque yo puedo entender que una mujer que forma parte de un sindicato de trabajadoras sexuales quiera defender su necesidad de estar en el mundo a través de lo que hace. Y tienen todo el derecho a organizarse, a defenderse y a lo que tú quieras. Ahora, que a mí una señora que cobra 80.000 euros al mes se siente enfrente a debatir porque ella considera que la libertad de las mujeres que no tienen opción a ningún otro trabajo porque están indocumentadas, que no tienen opción de seguridad social para poder el día de mañana que les pase cualquier cosa e irse a un hospital, que tienen seguro médico porque se prostituyen y se pueden pagar 50 euros de seguro médico porque el día de mañana les pasa algo y se quedan en la calle, porque este sistema es público hasta que te llega la factura a casa. Y en las que lo hemos vivido, nos han llegado las facturas a casa. Aquí hay un problema que tiene que ver con que hay una hegemonía que se sostiene en base a la opresión de mujeres que no son de este país y que se naturaliza y se sigue conviviendo con ello porque son ciudadanas de segunda categoría. Y ese es el problema más grande de esto. Entonces, a mí las mesas de vamos a sentarnos a escuchar las trabajadoras sexuales, no. Denles ustedes salidas a todas las mujeres que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, se están pensando esta noche salir a prostituirse porque no tienen para pagar los 200 euros de habitación en un pueblo en mitad de la nada, ¿vale? Y llegar luego a final de mes. Esas son las políticas públicas que hacen falta para realmente tomarnos en serio a las mujeres migrantes y precarias, que son prácticamente la mayoría, porque en este país es prácticamente imposible ser migrante y no acabar siendo precaria. Entonces, para mí es una cuestión de hipocresía en estado puro. Y decir que haces políticas para mujeres cuando no incluye a un porcentaje de mujeres mayoritariamente explotadas es falso. Y es una falacia y es una mentira. Y creo que parte de poner el debate encima de la mesa con las estadísticas, que están allí, que nos lo cuentan, que nos lo dicen.
Y os digo una cosa, en la psique de las mujeres migrantes y en la psique de las mujeres de diferentes orígenes extranjeras que viven aquí, desde las mujeres ucranianas que ahora han venido por mafias, hasta las mujeres que en Valencia están con todas las viviendas habitacionales que tienen para prostituirse, desde las mujeres marroquíes que han sido extuteladas por parte de centros, a mí me afecta a mi psique como mujer saber que las que estamos explotadas somos nosotras, que bueno, o sea, no hay seguridad social que nos paga a nosotras el saber que corremos el triple de riesgo que cualquier mujer de media en España, simplemente por nuestros orígenes, por nuestra etnia y por nuestro color de piel o lo que sea. O sea que para mí es que eso es base. Y sí, obviamente soy una abolicionista, queda un poco claro, ¿no? Pero lo soy principalmente porque pienso que lo otro solo beneficiaría que se siguiese mirando hacia otro lado. Y ya el resto, por favor, respondedlo vosotras, que me he vuelto loca. Yo, en plan, después de esto que ha dicho Nur, voy a volver a la parte, gracias también por sacar todos estos temas. Yo creo que es muy compleja la cuestión de la representatividad. O sea, la pregunta que nos has hecho, yo creo que es una cuestión muy compleja, ¿no? Y creo que dentro de las comunidades racializadas, como mínimo dentro de la comunidad negra, se habla, ¿no? Porque tú puedes ser negra y no ser representativa. O sea, tú puedes ser negra y apoyar todos los sistemas de opresión. O sea, es como tu color de piel no determina tu ideología, tu color de piel no determina tus valores, ¿no? O sea, entonces... yo creo que la cuestión de la representatividad también, otra vez vuelvo a lo sistémico, me encanta, también viene, o sea, es como cómo generamos un sistema democrático representativo de verdad, porque es solamente las personas racializadas las que no estamos representadas, o es que nuestros representantes son personas de una cierta clase social que pueden llegar allí y una minoría del resto de la población no estamos, ¿no? Entonces yo creo que o sea, la cuestión de la representatividad es muy compleja, ¿no? Porque, pues sí, yo mañana puedo presentarme a unas elecciones. ¿Que estaré representando realmente a la comunidad negra? Pues lo intentaré, pero seguramente no lo voy a estar haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que haya esa diversidad y que, digamos, la democracia que tenemos dentro de, bueno... dentro de la partitocracia, ¿no? Se busque realmente un sistema pero es que es súper complejo porque lo vemos a la repartición del poder. Entonces, por eso digo que creo que es como una pregunta muy compleja, pero bueno, por la que se tiene que empezar, ¿no? Y pues si tenemos que empezar es que todos los partidos estén obligados a tener un porcentaje que represente el porcentaje de la población migrante y racializada que hay en España de personas, ¿no? Entonces, pues empezamos así las mujeres, ¿no? Con las listas cremallera, en las que estábamos un poco de decoración y poco a poco, pues mira, una señora ha decidido presentarse como presidenta, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que de esta manera, pues, no sé, como poco a poco, como mínimo, vamos a dejar el espacio para que vaya habiendo cambios, para que vaya habiendo no empoderamiento, sino toma de poder, y etcétera. Yo con la comunidad gitana encima hemos tenido mucho debate, porque con el tema de racialización, que antes sí que se utilizaba raza gitana, ¿no? Y tal, y dentro de la propia comunidad es algo que no es porque yo lo crea, ¿no? Yo he preguntado, estamos haciendo estudios, no los vemos reflejadas con el tema o con el término de racialización, ¿no? Y dice, pero tampoco, a mí la gente negra, la gente inmigrante, la gente árabe me dice, pero tú me ves paya, yo tampoco creo que ella, para mí ella tampoco es paya, eso, o sea, es una... El payo, el gitano, es como la contraposición, ¿no? Durante toda la historia y hemos construido así, pero yo a ella tampoco la considero paya, o sea, entonces, es como ese, ¿no? Porque la considero que está más a mi lado que al opuesto, ¿no? Igual por la parte de opresión o de ser las otras, ¿no? En esto de las otras y tal. Pero es algo que se defiende mucho, ¿no? Y dentro de la comunidad gitana, en el movimiento asociativo, siempre se decía, no, es que no creemos en el término raza, porque parece que lo veíamos incluso como algo negativo, porque también se nos había dicho, ¿no? Que parece que era una raza, y partíamos de que existe la raza humana, ¿no? Que es un lema también, se ha llevado mucho, ahora volvemos otra vez. O sea que también con las etiquetas a veces hay muchos comeduras mentales,
porque como ahora todo tiene etiqueta, que eso también es muy complicado y a veces no se etiquetaba tanto las cosas y a veces iba todo, fluía mejor, pero como ahora todo tiene nombre, entonces yo no me veo racializada, porque igual sí que es la parte de la imagen que más veo, pero desde fuera a veces sí, ¿no? Y los gitanos, entonces, ¿qué sois? Pues me cuesta, ¿no? Diferenciar en esa parte. Y creo que con el tema de poder, ¿no? Y el tema de clase. Lo que pasa con la comunidad gitana es, no se tiene en cuenta, o sea, tú miras libros de texto y aparece la chunga o Lola Flores bailando y tal, Camarón cantando y una gitana pidiendo. O sea, ha sido muy de polos opuestos, cuando la mayoría de los gitanos y gitanas han estado invisibles, gente que vive en barrios obreros, tal, pero la realidad es que o cantas, si eres una gran flamenca y tal, entonces ya eres una gitana que forma parte de la cultura española, esa aportación que has hecho tal y qué bonito queda, o eres una que pide. Y la realidad de una mujer que vive en un barrio, que trabaja del mercadillo, que pues esa ha sido invisible, ¿no? Entonces yo no me siento identificada ni con Lola Flores, pero tampoco con una, o he tenido la suerte que no me ha tocado pedir, ¿no? Y toda esa parte del 80 y pico % de gitanos que vivimos en una situación igual sí que de personas de barrio obrero, que mi familia de venta ambulante o de tratantes de ganado, no ha aparecido. Entonces tenemos ese dilema, ¿no? Bueno, un aplauso. Que yo al venir de un archipiélago canario, yo creo que la presión es al orden del día. No es lo mismo ser yo privilegiada, documentada, que tengo derechos como para votar o tener acceso a estudiar, pero sí es verdad que al haber nacido aquí y no poder optar a votar siendo de aquí, también es una de las cosas que te cierra a la hora de decidir, ¿no?, en tu propio estado. Y luego también quería hablar sobre la mutilación genital femenina, que me lo recordaste antes, porque ella habló y el mundo se me ha abierto. Entonces, es algo que ocurre diariamente en Canarias, es una de las entradas accesibles para la mutilación genital femenina, perdón. Hay una asociación increíble en Canarias que se dedica a acompañar a esas mujeres, también hay trata de personas. Es la periferia ahora mismo, Canarias, que está en el archipiélago, pero tenéis que saber que también, al ser el punto de Madrid, que se debería también de crear esa sinergia con esa conexión, que es súper importante, que es desde ahí donde viene la entrada de la migración. Pero miramos para otro lado. Entonces, no sé, me han dicho de todo, de verdad que he aprendido muchísimo con ustedes hoy, y yo creo que el feminismo tiene que ser antirracista, y no por compartir, ay, pobres las mujeres iraníes, lo que están pasando por Instagram, va a generar un cambio. Entonces el cambio hay que generarse desde estas mesas, y no tenemos que ser pedagogas de nadie, ni hacer pedagogía de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de yo tener una pareja blanca y yo ser pedagoga de él, ¿no? Ay, es que nunca he estado con una mujer negra, es que no sé qué. Y luego te sientes, sí, hipersexualizada todo el tiempo, porque te tienes que educar y demás, ¿no? Y son muchas cuestiones que se quedan en el aire que a lo mejor el colectivo blanco no se da cuenta porque no les toca, ¿no? Y al final es como, te quedas ahí. Y sigues siendo pedagoga gratis. Encima no nos pagan, tía. Pues muchas gracias por esto. Si alguna persona tiene alguna pregunta, tiene el micro a su disposición. Hola. Yo tenía una pregunta porque durante la charla como que me ha costado un poco entender, sobre todo cuando has expuesto tú, la segunda ponente, sí. Has hablado en un segundo como de que hay que entrar dentro del manto y llegar al quid de la cuestión, pero no entiendo exactamente hacia dónde van los tiros cuando nos hablaste de eso, porque se ha estado hablando de interseccionalidad y de cómo esta no es completa, pero siento que se ha partido como de un cierto idealismo, ¿no? De que la razón del cambio es que tenemos que cambiar las ideas y que simplemente pensar diferente ya de por sí es revolucionario, ¿no? Y no sé si igual lo he entendido yo mal, Vale. pero O sea, yo también, o sea,
siempre intento ser muy diplomática, entonces en plan dejo las cosas ahí un poco encima, sin decirlo mucho, ¿no? O sea, básicamente lo que yo estoy planteando, ¿no? Es que, o sea, hay una necesidad de descolonizar el feminismo, ¿no? Y que, o sea, lo que he dicho al principio es, el feminismo es para todas las mujeres, ¿no? Pero el feminismo imperante en el mundo es un feminismo del porcentaje más bajo de mujeres que hay en el mundo, que son las mujeres blancas o las mujeres no racializadas, lo que entenderíamos como personas no racializadas y que no viven la interseccionalidad de la racialización, que está completamente vinculada a cuestiones de la colonización y a cómo la colonización, y ese es otro debate, en plan, ya nos sentamos en plan otra semana y hablamos de todo eso, ¿no? Pero cómo la historia, lo que conocemos hoy se construye en base a la historia, ¿no? O sea, nada es ahora porque sí, todo es un proceso, ¿no? Entonces, todo este proceso que evoluciona y se ramifica, lo que encontramos, ¿no? Es que si hoy falta acceso a la vivienda para las personas racializadas, no es porque el concepto racial de, no, es que no me gusta que esta persona sea negra, no, es algo que viene como de una manera como muchísimo más sistémica. Entonces, lo que yo planteo, o sea, es mucho más sistémico porque tiene sus orígenes en toda la evolución histórica. Es que, claro, es eso que decía antes, la academia es que no se lleva bien con nadie, en plan, soy muy abstracta, pero tiene todos sus orígenes en toda la construcción histórica. Entonces, para poder transformar la cuestión, tenemos que hacer una transformación sistémica. Es decir, no podemos simplemente prestar atención a los detalles visibles, porque eso no hace una transformación verdadera, sino que, y aquí es cuando decía, vamos a ser todos pacíficos, tranquilamente, vamos a ver cómo lo gestionamos. Nosotras, por otros lados, no va a ser así, por otros lados, porque esto ya está pasando, ¿no? Esta descolonización está ocurriendo. Mientras nosotros estamos hablando, hay partes en el mundo que están, bueno, ¿qué hacemos para que ya está, estoy cansada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacer esa cesión de poder, también acompañar este proceso y por eso lo decía como de manera como muy diplomática también, pero por eso que el feminismo como que al final tiene que hacer como una transformación mucho más profunda. No sé si ahora me he explicado mejor o no. Bueno, te has explicado mejor desde el primer momento. Sí, más o menos lo he entendido. Lo que pasa es que, sobre todo cuando hablas de como remontarse a un motivo histórico, sí que es cierto que pierdo como una cierta noción de evaluar las relaciones de producción actuales, las cuales hacen que haya personas que no tengan vivienda, que no tengan acceso a lo que fuera, o que incluso tengan que vender su fuerza de trabajo para así poder subsistir. Entonces, es evidente que hay muchas personas que por su condición se ven muchísimo más discriminadas, ya no solamente dentro de la racialización, sino, por ejemplo, las personas trans. Hasta hace 20 años, su principal salida era la prostitución, y en muchos casos lo sigue siendo. Y tengo un montón de amigas trans en las cuales las han rechazado en un montón de entrevistas simplemente por el hecho de serlo, o por no parecer lo suficientemente mujer, o por un montón de cuestiones que no debería darse el caso. Pero también, igualmente, la crítica debería darse hasta la propia condición de que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para así poder subsistir. Tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para el hecho de poder acceder a una vivienda, y ya no es únicamente crear políticas públicas las cuales intenten como apaciguar un poquito el problema, sino cuestionar las propias relaciones las cuales permiten que se cree esta discriminación, las cuales crean esas propias categorías, y no remontarse únicamente igual, y esto suena un poco raro en el colonialismo, sino en las relaciones actuales de imperialismo que existen dentro del Estado español, claro, y todos los estados que se ven afectados por ello. Eso es lo que yo intento decir, ¿no? Es decir, cuando yo me remonto al proceso histórico, yo lo hago de una manera pedagógica, es decir, trato de explicar de forma pedagógica que las intersecciones que vivimos hoy no tienen una razón de ser, que viene de un proceso. Entonces, cuando hablamos de descolonizar, que es un proceso como mucho más profundo, que precisamente lo que hace es cuestionar estas relaciones de poder actuales. Pero ¿cómo podemos entender las relaciones de poder actuales sin comprender la historia? ¿Cómo podemos comprender la situación actual de las mujeres o de los hombres trans sin comprender su historia, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un cambio de mentalidad, que entiendo que eso es complejo, parece abstracto, pero es como para facilitar este cambio de las estructuras de poder, pues digamos que hay que, o sea, es como, tal y como yo lo veo, en plan, como en mi mente, es como cambia nuestra forma de ver el mundo. Es decir, no es como a partir de leer cuentos de los negros vamos a aprender más de ellos, no. A partir de que la historia negra tenga el mismo peso y el mismo poder en la historia global que la historia blanca,
la construcción mental de nuestras hijas va a ser diferente, ¿no? Y es como, también por eso digo que son procesos como muy complejos, pero porque requieren un cambio de mentalidad. Y sí, o sea, mañana cualquier persona puede levantarse, bueno, cualquier persona, un grupo de personas puede levantarse de una manera revolucionaria, ¿no? Con un talante más violento y, digamos, imponer un cambio en las estructuras de poder, pero eso realmente no lo cambia si no hay una transformación sistémica, ¿no? Que la transformación sistémica es una transformación de la mentalidad. Es en qué momento tú y yo estamos sentadas en la misma mesa, en la misma sala, ¿no? En qué momento se ha naturalizado y se ha normalizado que yo pueda estar aquí, que hace 20 años no estaría aquí, ¿no? Y eso es un cambio en la forma de pensar y es un cambio palpable en las estructuras de poder de manera como muy sutil, pero que es hacia donde tenemos que avanzar. Bueno, no sé si... De todos modos, en relación a lo que está diciendo Vivian, que es justamente esto, también hay que tener en cuenta que los procesos históricos, los procesos sociales y sociológicos son muy complejos y muy densos dependiendo de quién se trate y de los colectivos de los que estemos hablando. A mí... Muchas veces, no es que me sienta incómoda, pero muchas veces a mí cuando nos meten datos en el bolso de racializados, venga, y es como, vamos a ver, yo provengo de un país que es profundamente racista con las personas negras y yo no me siento, yo ni vivo ni sufro las opresiones que sufren las mujeres negras de este país, ni tengo el condicionante que tienen las mujeres negras en mi país, incluso de origen. No es verdad que mi opresión sea equiparable en todas sus medidas a la opresión de una mujer negra. Y no pasa nada, y no se pierde un pie por decirlo, se puede seguir viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque igual que es necesario que todos carguen... O sea, yo cuando escucho el peso que tiene que tener la historia negra equitativamente a la que tiene la historia blanca, lo pienso también para mí, porque también es un relato que a mí me han quitado para que hoy pueda yo conformarme como persona. Y eso es fundamental, porque yo he tenido que deconstruirme desde mis propias bases para entender qué les pasaba a las mujeres negras, por qué los patrones esclavistas tienen mucho más que ver con mujeres negras que con mujeres árabes, ¿entendéis lo que os quiero decir? Entonces, ¿y por qué los procesos de colonización también son completamente diferentes? Porque, por ejemplo, hay un apartheid que se vivió en Sudáfrica y un apartheid que se vivió prácticamente en Estados Unidos, que en el norte de África, efectivamente, que a día de hoy, que en norte de África, por ejemplo, no hemos vivido. Y hemos vivido un proceso de colonización bajo el nombre de protectorado, que no tiene nada que ver. Entonces, para mí meter todas las opresiones en el mismo bolso y sacudirlas un poco y decir, aquí estamos todos los que nos va mal, pues tampoco es la forma. Y creo que en el cuestionamiento con respecto a las estructuras de poder es muy importante hablar de los porcentajes a los que nos estamos refiriendo, porque yo sí que creo que hay mayorías de personas oprimidas que tienen mucha menos representación que minorías en este país. Y lo tienen porque hay un sesgo del que parten y es de que no proceden de la sociedad española nativa, sino de otros lugares o su fenotipo no da con eso. Y esto es súper importante de decir porque por más, o sea, y ya no es por comparar, ¿no? Pero una persona blanca que puede estar oprimida por muchos motivos sigue siendo una persona blanca. Yo, por más que pueda estar, yo pueda estar oprimida por muchos motivos, sigo siendo una mujer que puede tener un passwriting de narices, que va a encajar en modelos de estructuras estéticos en los que no va a encajar otra mujer de mi país, que tiene un acceso idiomático, un acceso educativo que otras mujeres no tienen. Entonces creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, cogerlas con pinzas, no meter todas las opresiones en una misma bolsa y pensar que así todos nos ayudamos entre nosotros, porque creo que cuando yo coloco mi opresión encima de tu mesa, estoy sacándote de la ecuación y me estoy cargando la realidad de que tú necesitas tu sitio, yo el mío y vosotras el vuestro. Y cada una de manera distinta. Y mi lucha y la lucha de mujeres que están peleando por ejemplo, llevar el velo en España con dignidad, no es la misma y no pasa nada. Ni ella tiene que hacerse cargo de lo mío, ni yo me tengo que hacer cargo de lo suyo. Pero los porcentajes de las personas de las que estamos hablando son muy importantes. Y para mí la representatividad en ese sentido es
clave y fortuita. Y lo que estamos viendo en España es que tienen un laissez-passer quienes son originalmente españoles y quienes no lo son, no lo tienen. Y eso yo lo pienso así. Y la cuestión es que no pasa en España, sino que es cómo se configura el mundo en sí, ¿no? Es decir, nacer en España, nacer en Europa, te posiciona, o sea, es como, yo no vivo gran parte de las problemáticas que viven las personas racializadas. Yo creo que hablas tú de passwhiping, pues yo sí soy más morenita, pero... sí. O sea... Que no tiene que ver. Y me siento aquí, y tú también hablabas de que es que... No, entonces es como, creo que las tres compartimos mucho esto de que encajamos dentro de los fenotipos y todo esto, ¿no? Pero bueno, este ya es otro tema en el que no voy a entrar. La cuestión es, yo me beneficio del conflicto capital-vida y del conflicto global en el que seguimos viviendo, ¿no? Y eso es a lo que voy, ¿no? Y al final, pues cuando ahora multitud de países africanos están empezando a echar a Francia de sus países, o me está viendo otros que no están echando a Francia, pero que están empezando a hacer discursos muy anticoloniales, ¿no? O sea, como toda esta ola de la descolonización, pues al final, o sea, lo que estamos viendo es que la racialización no es más que un vértice de un proceso de construcción histórica que es la colonización, que no termina cuando de jure, cuando legalmente se firman las independencias, ¿no? Entonces, el proceso es cómo volvemos a ponernos todos en el mismo nivel, ¿no? Y eso creo que es lo más complejo y por eso es súper abstracto. Y soy súper abstracta porque si tuviera la solución... ¿Y cómo se estaría en suman Harvard opresiones? escribiendo mi tesis doctoral y cobrando un pastizal, ¿no? Pero yo creo que ese es el tema un poco, en plan, no sé, perdón. Muchas gracias. Si luego quieren seguir con esto, pues lo continuamos en el catering, pero hay gente que debe irse, entonces procedemos luego a... Hay una chica ahí. ¿Podemos dejarlo para el catering? No, porfi, podemos escucharla, sí. Porfa, queremos escucharla. No pasa nada, Lucía. Bueno, nada, yo agradeceros a vosotras vuestras intervenciones, deciros qué tal estáis, porque estoy diciendo que a veces es importante decir cómo estáis. Bueno, yo os conozco algunas porque, bueno, no te conozco un montón porque eres súper activista en redes sociales, estoy haciendo mi TFM en temas de asilo, etcétera, y mutilación genital femenina, así que también te sigo mucho por eso. A ti te sigo también un montón. Entonces, bueno, tengo compañeros también trabajando en secretariado Dan, entonces, bueno, os conozco ya de por sí, ya sabía que ibais a estar aquí, entonces me interesa mucho preguntaros, sobre todo ahora se está hablando temas de feminismo, abolicionismo, etcétera, y a mí me gusta, o sea, a mí me surge una pregunta dentro de todo el debate que hay en torno al feminismo aquí en España, los dos tipos de feminismo, etcétera. Para mí siempre va a haber un tipo de feminismo que es el que contempla a todas o el que básicamente no es para todo el mundo. Entonces me gustaría saber cómo vosotras, o sea, a ver si me explico bien, cómo todas estas narrativas pueden llegar a contemplarse dentro de un feminismo en el que básicamente entren todas. No sé si se entiende la pregunta, si es demasiado amplia o si... pero sí. ¿Me miráis a mí? No. Porque he hablado de como 20 minutos más, entonces... ¿Por qué no hablas tu corazón de melón? Toma. Y luego voy yo. Yo tengo Bueno, que partir. Ha hecho de Polimalori, ¿no? Siempre. A ver, yo creo que también dentro de... cuesta, ¿no? Yo creo que cuando alguien tiene que tener esa sacudida de conciencia, a todas y a todos nos cuesta. Entonces, la partida está ahí, ¿no? En esa sacudida de conciencia para reconocer que igual no lo estamos haciendo tan bien, ¿no? Y vamos a volver a reconstruir la historia feminista, ¿no? Entonces, claro, eso cuesta mucho, ¿no? Porque con esto no quiero decir, o yo desde mi punto de vista, es que critique la historia feminista, porque lo dije en mi intervención, creo que debemos mucho a esta historia, ¿no? Y que tiene que estar ahí, pero cuando si se pone en la mesa, uno tiene que entender que habrá cosas que se han hecho bien y hay cosas que no es que se hayan hecho mal, es que no se han hecho, ¿no? Entonces, la invisibilización, el pensar... y el problema está en que cada uno a veces tendemos a pensar que además gente anda con los zapatos que una lleva puesta. Y ahí está el gran fallo. Cuando tú recorres un camino con tus zapatos, vives lo tuyo, sientes lo tuyo, etc. Y el problema está en que los zapatos pueden ser muy diversos, ¿no?
Y también hago una crítica de que vuelve a caer en el feminismo la lucha de todas, de todes, y me da también rabia, ¿no? Porque parece que tiene que ser la corriente que defienda todas las injusticias del mundo. Pero es que no nos queda otra. Y como el feminismo se lidera como la igualdad, pues tiene que estar ahí, ¿no? Entonces creo que hay que hacer ese análisis de conciencia, tenemos que tener esa sacudida interna y a partir de ahí volver a reconstruir. Y no, porque ahora veo que lo que hay es como que vas a un espacio y parece que también que digas que eres heterosexual y que estás casada y que tienes 2 hijas, pues como que no, que eres un bicho raro, ¿no? Y eso tampoco lo quiero. O sea, porque si vamos a reconstruir algo donde parece que los modelos tienen que ser como muy de los momentos, pues no vamos a sumar todas y todas. Porque ¿qué ha pasado con el feminismo gitano? Que estamos como hace 50 años, pero es que eso también pasaba a las mujeres del ámbito rural, ¿no? Igual la sensación que tienen ahora las mujeres gitanas es igual la del ámbito rural de hace 50 años, que no se veían representadas, no tenían estudios universitarios, entonces se quedaron a la cola. Entonces vamos a crear modelos también pues, que diversos y que podamos estar todas, porque si no va a ser muy complicado. Y luego el tema del asimilacionismo, ¿no? Que es lo que ha pasado en la comunidad gitana. Yo creo que los gitanos y las gitanas, cuando hablábamos de raza, no nos ha quedado otra que asimilar, que es algo que dentro de la propia comunidad no quieren, es decir, tú no tienes que asimilar ser como el otro, pero a veces no me ha quedado otra. Yo he tenido que tener modelos asimilacionistas para poder tener una puerta de entrada, porque si no, no me queda otra. Y ahí está el error, ¿no? He tenido que dejar de lado muchas cosas que yo no quería para poder ser aceptada, para tal. Y eso mucha comunidad gitana no ha querido. Es la historia, ¿no? Porque los datos en educación frente a la comunidad gitana son así. Hombre, la comunidad gitana accedió al sistema educativo hace 45 años, 46. Ahora no podemos esperar que haya universitarios, ¿qué tal? Porque ha sido siempre una comunidad que se ha basado en la resistencia porque si no me daban, ¿no? Entonces, generar esos procesos de cambio también va a llevar su tiempo, ¿no? Ahora, y lo que me dicen, no, si es que los gitanos y las gitanas tienen los mismos derechos. En papel sí, pero las oportunidades no llegan de igual forma. Y luego la historia te cala, ¿no? Yo solo te voy a decir una cosita que creo que es interesante. Es muy importante lo que dice Celia sobre cómo de repente, bueno, expulsas, por ejemplo, ¿no? a la población gitana, la expulsas, la llevas a los márgenes y luego de repente la recriminas que porque no forma parte y porque no está lo suficientemente asimilada. Pasa un poco lo mismo con las mujeres migrantes, pasa lo mismo con las mujeres refugiadas en otros países, pasa lo mismo con todas estas mujeres que consideramos que no son responsabilidad nuestra hasta que sus vidas empiezan a tener consecuencias en la vida de todos, porque para algo vivimos en sociedad. Entonces, yo tengo una máxima, hay algo que reivindico mucho y es que si en algún momento, mira, y aquí sois mayoría mujeres, bueno, blancas, se puede sobreentender, ¿vale? Si en algún momento no os molesta que vuestras hijas en un futuro tengan, o sea, si no os molesta que las compañeras de vuestras hijas no tengan lo mismo que tienen vuestras hijas y lo mismo que vosotras queréis para vuestras hijas, yo creo que allí estaremos perdidos. Porque de lo que va esto es de que como sujeto, que somos mujeres, como el sujeto de mujer, siendo ser mujer el sujeto de todo esto, quitándole el status quo que gira en torno a ser mujer, musulmana, gitana, mora, afrodescendiente, migrante, si le quitamos todo eso y lo resumimos a ser mujer y lo llevamos al plano de la infancia, que es cuando las niñas están todavía descubriendo quiénes son y cuál es su lugar en el mundo, yo creo que la batalla es que queramos lo mismo para todas las niñas y que en el momento en el que no queramos lo mismo para todas las niñas tendremos un problema muy grave como sociedad. Y creo que ya lo estamos empezando a tener, porque el relativismo cultural, que ya hablaba Celia de ello, de bueno, es que como son gitanas, pues como su cultura, pues como no estudian, o sea, como si las niñas gitanas naciesen con un gen que les dijese no queremos estudiar, ¿sabes? O como si las niñas marroquíes o moras naciesen con un gen que dijese me muero de ganas de estar oprimida. No, eso no es así. Se nace en un contexto, la libertad de elección de todas las mujeres está mermada. Eso, bueno, todas las que estamos en esta mesa podemos aplaudir, sellar eso y todo lo que queráis. Entonces, de lo que va esto es de decir qué tipo de país queremos tener dentro de
20, de 30, de 40 y de 50 años. Y de eso va a depender lo que estemos haciendo ahora mismo en las aulas con las niñas, en las calles con los niños y con las niñas. Cómo se trata a las madres de estas niñas, ¿vale? Eso es fundamental. Si una niña ve violencia sobre el cuerpo de su madre desde que es niña, no va a saber más que ser resistencia a esa violencia constantemente. Entonces, sí que son dinámicas de ideas lo que tenemos que cambiar. La primera dinámica de idea es que es igual de importante que tu hija acabe secundaria como que lo acabe su compañera de clase gitana que viene de hacer 55 minutos en tren porque vive en los suburbios de Madrid. ¿Que saca peores notas? Pues hija, sí, porque es el precio a pagar, a veces por estar en los márgenes. ¿Que la compañera de tu hija, de tu hermana tiene que cuidar de sus dos hijos pequeños, de sus dos hermanos pequeños, porque su padre trabaja poniendo ladrillos y su madre es limpiadora? También hacerse cargo comunitariamente de lo que pasa con las mujeres a nuestro alrededor. Porque ya está bien luego de indignarnos con estadísticas, cuando en el fondo, en el día a día, pudiendo ayudar a otras mujeres que están pasando por eso, no lo hacemos, ¿no? Y entonces también nos daremos cuenta de que las gitanas no muerden, de que las moras también saben hablar, de que las mujeres que vienen de países africanos... No, se trata de esto también, pero mientras sigamos en la cosa esta cómoda de, bueno, vamos a dejarlas, unas por su cultura, otras por su tradición, otras por su etnia, y de mientras, matrimonios forzosos, abandono escolar, matrimonios precoces, mutilación genital femenina, violencia doméstica cada vez a edades más jóvenes, y así nos va. Entonces creo que el cambio se está gestando también en los que vamos a ser futuros padres llegado el momento, y que allí radica gran parte de lo que nos vamos a encontrar en un futuro. Solo una cosa, yo soy madre, tengo 2 niñas. El otro día iba por la calle, aparecen unas niñas, y yo iba con mis niñas y con compañeras de clase que no eran gitanas. Y pasan unas niñas gitanas. Entonces, hola, hola. Y la dice la niña que no, o sea, la paya, la dice a mi hija, María, pero es que tú eres gitana. Y dice, no, mi madre. Claro, es que es heavy, ¿eh? Conviviendo, siendo gitana, o sea, vengo de una familia gitana muy tradicional, se borró de la lista. Esto no lo pude. Luego hablé con ella en casa y ella lloró y me dijo, perdona, mamá, es que es muy fácil. O sea, hay a veces que tienes que hacer de tortuga. Y ella con 8 años lo hizo. Y vive ser gitana, pero claro, en nuestro espacio gitano, en el de fuera se escondió. Y esto me ha pasado hace una semana y dije, pues no es tan fácil. Y su mamá es miembro del AMPA, fue la primera gitana universitaria, sale en la prensa en Palencia todos los días, tal, pero si puede se borra, porque se quiere proteger. Y esto pasa. Muchas gracias a todas las que han intervenido. Por desgracia no contamos con más tiempo para hacer más preguntas en el coffee break, si lo podrán hacer. Así que le doy paso a mi compañera Andrea para proceder al cierre. Vale, ¿puedo decir solo una cosa súper rápida? Mientras Andrea viene. Escucha, debate, justicia y construcción conjunta. Creo que cuando hagamos los procesos de justicia es cuando vamos a poder empezar a construir en conjunto, pero eso, escucha y debate constante. Bueno, pues voy a ser muy breve porque nos hemos quedado con un poco de tiempo y además lo que teníais que decir vosotras siempre va a ser mucho más interesante en esta materia que lo que tengo que decir yo. Así que nada, daros las gracias a todas por venir y por estar aquí. Hoy cerramos el ciclo, no de manera metafórica, sino de manera real. Cerramos el ciclo realizado junto al Instituto de la Juventud y al Instituto de las Mujeres. Además, bueno, ya lo ha comentado Laura, hoy es un día muy bonito, qué mejor que empezar hoy, el día de mi cumpleaños. No solo es el día de los celtas cortos, sino que también es el día de mi cumpleaños, hablando con vosotras y aprendiendo tanto. En este encuentro, cuando lo organizábamos, buscábamos precisamente romper con las ideas, pues eso, patriarcales y racistas, ¿no? Como hablábamos, para lograr, pues entre todas, una comprensión más completa de las mujeres en la sociedad, especialmente de las mujeres jóvenes. Y yo creo que, aunque a veces
como comentabais aquí, pues siempre nos vemos las mismas y siempre estamos las mismas y poco a poco intentamos llegar a gente que no está en estos círculos, aunque siempre seamos las mismas, aunque siempre parezca que hablamos de los mismos temas, siempre aprendemos, siempre reflexionamos y siempre nos llevamos cosas nuevas con nosotras. Así que gracias a Lauras, Vivan, Celia y Nor por vuestras reflexiones, de verdad que yo he aprendido un montón y cuando hablabais del poder es un poco como la parte con la que yo más me he quedado como pensando. Yo no soy una mujer racializada, pero cuando hablabais de estructuras de poder me he sentido muy identificada porque al final soy una mujer joven que lidera espacios y cuando trabajas y estás en la administración, de una manera o de otra, sientes como esas estructuras de poder pesan sobre ti, ¿no? Y yo siempre hablo un poco como del esfuerzo extra que tengo que hacer por ser mujer y ser joven en estos espacios, pero de verdad que he aprendido mucho de vuestros extras que vosotras tenéis que hacer para poder entrar a estos espacios, ¿no? De cómo esos pocos extras al final van pesando y van cansando también a las personas. Antes de irme, dar las gracias tanto a Laura, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, por la organización del evento, como a la anterior equipo y en especial a Margarita, la anterior ex vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, porque este ciclo de diálogos empezó a organizarse cuando nosotras todavía no habíamos entrado como equipo. Ha sido un trabajo hecho entre ambas equipos y por supuesto al INJUVE y el Instituto de las Mujeres por la gestión. Desde el Consejo de la Juventud de España seguiremos trabajando por un feminismo para todas las mujeres y por poner a las mujeres jóvenes en el centro de debate y en el centro de las políticas públicas en materia de juventud. Sin más, no quiero robaros mucho tiempo, espero que disfrutéis del catering, que habléis entre vosotras, que esas cosas que se han quedado un poco en el aire podáis debatirlas, que volváis al Consejo de la Juventud de España, que habléis, que nos investiguéis, que hacemos un montón de eventos, un montón de mesas, de debates, de reflexiones en muchas materias y nada, no voy a poder quedarme mucho porque tengo que irme corriendo ahora a otra reunión, pero que ha sido un placer y muchas gracias a todas.